Esculpida de Canal Capital en alianza con el portal quienique.com. Vamos a analizar los resultados de esas elecciones al Congreso que han estado a lo largo del día salpicadas por denuncias sobre falta de tarjetones en buena parte de las mesas, no solo en Bogotá, sino en el territorio nacional. Pero a esta hora vamos a conectarnos con la campaña de el candidato del Centro Democrático, Iván Duque, que a esta hora se dirige a sus simpatizantes luego de una contundente victoria en la consulta interpartidista en la que medía fuerzas con la exministra de Defensa Marta Lucía Ramírez y con el exprocurador Alejandro Ordóñez. Habla a esta hora Iván Duque. Quiero empezar por decirles algo de todo mi corazón. Esta coalición es una coalición para toda Colombia y hoy venimos a ratificar. Hoy Colombia se ha expresado a través de la más pura manifestación de su voluntad, el voto libre de los ciudadanos, que nunca dejaremos que se nos arrebate y que defenderemos como la base de una verdadera democracia. Quiero agradecerle a Dios y al pueblo colombiano por este día, en el que me enorgullece haber sido elegido como candidato de una coalición motivada por devolverle a Colombia la esperanza y que construya confianza en las instituciones, reactive la economía y edifique una agenda social que derrote la pobreza. Quiero agradecerle al expresidente Álvaro Uribe, su apoyo incondicional, su amistad, su liderazgo y su amor por Colombia, que hoy ha cosechado ver al Centro Democrático como un partido que recibe un amplio respaldo popular para ejercer un protagonismo transformador en nuestro país, nos demuestra que su pasión y servicio a Colombia es un gran referente y me enorgullece recorrer el país a su lado en lo que ha sido un inolvidable trabajo en equipo. Quiero agradecerle a los precandidatos de nuestro partido, con quienes recorrimos tantos rincones de Colombia. A María del Rosario Guerra, a Paloma Valencia, a Rafael Nieto y a Carlos Holmes Trujillo. Emular con ustedes me ha enriquecido y trabajar en equipo con ustedes también ha sido para mí una experiencia inolvidable. Nuestro partido nació hace pocos años y hoy, gracias a sus dirigentes, como el doctor Luis Alfredo Ramos, que nos acompaña, como la doctora Nubia Estela Martínez, nuestra directora, que también está con nosotros, nuestros senadores, representantes, diputados, concejales, ediles, alcaldes y gobernadores, y sobre todo a ustedes, sus militantes y simpatizantes, se ha ganado un fervor ciudadano inobjetable. Somos el partido de la mano firme y el corazón grande. También quiero agradecerle al expresidente Pastrana por su compromiso con esta coalición y por sus esfuerzos para mantenerla viva y vigorosa. Además, presidente, que esta sea la ocasión para agradecerle su lucha por la libertad y la democracia en todo el continente. Vamos a trabajar de la mano. A Marta Lucía Ramírez y a Alejandro Ordóñez, ténganse ahí.
a Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez. Les quiero agradecer su papel decisivo. Les quiero agradecer su papel decisivo en la construcción de esta coalición que hoy se fortalece para motivar a Colombia. Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez han sido excelentes candidatos. Han recorrido nuestro país exponiendo sus ideas y programas con mucha determinación. Y hoy los quiero invitar a que sigamos labrando juntos este camino hacia la presidencia, conquistando la conciencia y el corazón de la comunidad. Unidos y ampliando todos los días esta coalición, construiremos la victoria. Me complace anunciarle al país que Marta Lucía Ramírez será mi fórmula a la vicepresidencia. Su experiencia y disciplina serán valiosas para seguir conquistando el afecto de Colombia. Trabajaremos de la mano para que Colombia construya un mejor futuro. Y ojo con esto, espero cumplir el sueño con ustedes de darle a Colombia su primera mujer vicepresidenta de la República. Recibo el respaldo de millones de colombianos con humildad y mucha energía. A partir de hoy, seguiremos recorriendo nuestro país, trabajando intensamente y motivando a todos para que nos unamos en un propósito de futuro, guiados por la legalidad, el emprendimiento y la equidad. Nuestra propuesta es para todos los colombianos sin exclusiones. Ha llegado el momento de pasar las páginas de la impunidad, del clientelismo, de la asfixia tributaria, de la desconfianza en las instituciones. No queremos que en nuestro país lleguen las tentaciones del autoritarismo populista que arruinó a Venezuela y que se han convertido en el más burdo de los descalabros socialistas, cuya realidad es pan para hoy, hambre para mañana. Queremos vivir en el país de la legalidad, donde la ley se cumpla, donde ningún ciudadano viva atrapado por el miedo y donde se diga sin dudas al criminal, el que la hace, la paga. Queremos vivir en el país donde el delincuente no tenga atajos, donde su poder delictivo no le dé prebendas ni canonjías. La verdadera paz se construye con el triunfo del Estado de Derecho y no relativizando la justicia. Nuestro país no está dividido entre amigos y enemigos de la paz. Todos la queremos y la debemos construir con legalidad como punto de partida. Queremos vivir en el país del emprendimiento, donde fraternamente convivan trabajadores y empleados y no donde se siembre el odio de clases para dividirnos. Tenemos que construir el país donde la informalidad se derrote con empresas que surjan sin estar asfixiadas por impuestos, trámites y ventanillas eternas. Colombia debe ser el país donde el tendero, el panadero, el peluquero, el agricultor, el comerciante y el industrial puedan progresar y donde su dinamismo se traduzca en progreso. La empresa no debe seguir siendo vista como una vaca lechera que el Estado la ordeña para agrandar su presupuesto. Por el contrario, tiene que ser el socio para el desarrollo de Colombia. Queremos vivir en la Colombia del campo donde convivan el campesino
con la agroindustria, donde tengamos bienes públicos, créditos, salud, vivienda, educación digna. Esa Colombia será pujante y llena de oportunidades, y el medio ambiente, el ecosistema, la biodiversidad, el agua y todos los recursos naturales tendrán que ser protegidos, pero no persiguiendo sectores productivos, sino armonizando el desarrollo con el medio ambiente, con el lema nuestro: producir conservando, conservar produciendo. La Colombia que queremos se basa en la equidad. Busca que la nutrición, la educación preescolar, la jornada única, la doble titulación, la formación para el empleo sean una realidad. Y sueño con ese país donde los jóvenes de estratos 1 y 2 puedan llegar a tener la educación universitaria gratuita para construir el sueño de ser profesionales. Hoy más que nunca tenemos que avanzar para que la salud tenga dignidad, donde salgan de funcionamiento los operadores de mala calidad, donde la prevención, la transparencia, la despolitización y la desarticulación de todos los carteles sea una verdad para todos los colombianos. Amigos, el futuro es para todos. Hoy le agradezco a los millones de colombianos que nos respaldaron. Esta campaña continúa, recorriendo cada rincón del territorio, con humildad, con propuestas y con amor por lo nuestro. Quiero un país sin odios, sin estigmatizaciones, sin ataques personales. Nos merecemos la política del argumento, de la creación, del debate sano y no de las agresiones. Esta campaña continúa y los invito a todos a trabajar cada día hasta lograr la victoria. Queremos el país de la esperanza y no del pesimismo. Quiero dejar claro que la organización electoral debe tomar acciones frente a los hechos que se presentaron el día de hoy. Pero también reconozco el trabajo de todos sus funcionarios. Espero que esta jornada concluya sin sobresaltos y anomalías. Este día también es para agradecer, y le quiero rendir un homenaje a la memoria de mi padre Iván Duque Escobar y a la memoria de Fabio Echeverry Correa, quien me dio su apoyo, su guía y su consejo. Quiero agradecer a mi equipo de campaña y especialmente a quienes desde el primer momento creyeron en mí. Ustedes han hecho un trabajo inigualable y no tengo sino gratitud eterna. Quiero hacerle un homenaje a mi partido, donde la disciplina, el amor por Colombia y el trabajo en equipo son su mayor activo. Felicito a todos nuestros candidatos y especialmente a quienes fueron y serán elegidos el día de hoy. Quiero agradecerle a mi familia, a mi esposa María Juliana, a mis hijos Luciana, Matías y Eloísa, a mi mamá Juliana Márquez, que está con nosotros, y a todos mis seres queridos. Amigos, ha llegado el momento para construir un verdadero cambio, donde todos quepamos. Hoy demostramos que el cambio es posible, que el futuro lo vamos a construir con legalidad, con emprendimiento y con equidad. Hoy los invito a que a partir de este momento recorramos cada rincón de Colombia, a que hablemos con nuestros amigos, a que invitemos a los independientes, a las bases de otros partidos, a los ciudadanos que no tienen esperanza en la política, para que encuentren en nosotros la oportunidad que tanto han anhelado. Hoy, más que nunca, creo que el pueblo colombiano se ha expresado en contra del odio de clases para decir que quiere la fraternidad. Hoy se le abre una oportunidad a una nueva generación que quiere trabajar con todos y para todos. Y lo que van a tener en mí a partir de este momento es una persona comprometida
con estrecharle la mano a los colombianos, ganar sus corazones, motivarlos a pensar en grande. Que no nos quedemos en los debates anacrónicos de izquierda y derecha, sino que miremos hacia el futuro con principios sólidos, donde la seguridad sea un valor democrático, donde la equidad sea nuestro objetivo. A todos ustedes les quiero decir que el futuro de Colombia es para todos y que hoy empezamos la tarea para lograrlo. Muchísimas gracias. Bueno, veíamos a esta hora el discurso con el que Iván Duque se dirige a sus simpatizantes luego de obtener el triunfo en la consulta interpartidista. A esta hora, según los resultados de la registraduría, con el 97,2% de votos contados, alcanza la cifra de 3.962.203 votos, seguido de la exministra Marta Lucía Ramírez con 1.510.107 votos y por último el exprocurador Alejandro Ordóñez con 378.350 votos. Ha anunciado Iván Duque que la fórmula vicepresidencial, como ya se contemplaba, será Marta Lucía Ramírez. Le ha dado un agradecimiento a ella, a Alejandro Ordóñez, al expresidente Uribe y a sus seguidores. Estamos aquí en vivo y en directo desde los estudios de Canal Capital para hacer el análisis. Saludamos a esta hora al senador Carlos Fernando Galán. Senador Galán, buenas noches, bienvenido a Canal Capital. Y la primera pregunta para introducir este debate y este análisis sobre las elecciones es: ¿qué análisis hace usted del triunfo de Iván Duque y del triunfo de Gustavo Petro en las consultas interpartidistas de hoy? Bueno, Yesid, muchas gracias. Un saludo a los compañeros de panel, a los televidentes que nos acompañan. Primero, fue un acierto de esta coalición de derecha y de Petro de haber hecho las consultas. Sin lugar a dudas, esto marca una diferencia frente a lo que hizo el Partido Liberal en diciembre, que tuvo una consulta que en total no logró más de 1 millón de votos, y aquí pues se demuestra que este ejercicio de hacer consulta acompañando la elección de Congreso o al tiempo con la elección de Congreso le ayuda a los partidos a sacar una votación muy alta. Además hay que recordar que tuvieron posibilidades de hacer publicidad, que los otros candidatos que no están en consulta no lo hicieron. En el caso de las consultas que vimos, creo que solamente Duque utilizó bastante la televisión, lo cual seguramente le dio mucha pantalla, digamos así, en los términos que ustedes manejan, que le ayudó en este proceso. Entonces, es un triunfo que lo fortalece, sin lugar a dudas, para ser el candidato que enfrente eventualmente al de la otra consulta, pero yo creo que también hay que tener en cuenta que es una consulta donde participa toda la gente, en cierta forma. O sea, mucha gente. Por ejemplo, si usted mira los votos del Centro Democrático, que van a ser alrededor de 2,5 millones, Duque sacó 4 millones. La consulta sacó casi 6. Entonces, hay mucha gente que votó en esa consulta que sin eventualmente... ser militante del Centro Democrático. Esto lo fortalece, le da un impulso, pero también hay que tener en cuenta que hay mucha gente que votó allí, que eventualmente en una elección presidencial de primera vuelta puede votar por otro candidato. Vargas Lleras, Fajardo, de la Calle. Entonces, es un impulso, pero no es todavía, creo yo, nada definitivo para definir la elección presidencial. En el caso de Gustavo Petro, ¿qué análisis hace de su triunfo hoy, obviamente con holgura sobre Carlos Caicedo? Es un resultado bien importante. Sacamos muchos votos en Bogotá, en la costa, en el Pacífico. Esto le da un impulso también a su candidatura, pero yo particularmente creo que Petro tiene un techo un poco más bajo, digamos, él difícilmente puede crecer más de lo que sacó, y para lograr pasar a segunda vuelta yo creo que se necesitarán más de 3 millones de votos. Entonces está marcando la pauta un poco como el centro izquierda, el más fuerte, le está quitando espacio a Fajardo, que tenía un poco de espacio de centro izquierda, pero todavía le falta para garantizar su cupo a segunda vuelta, creo yo. Manuel Salazar, usted que conoce muy bien los detalles de la política en Bogotá, estaba viendo yo los resultados a esta hora de la registraduría. En el caso de Bogotá, en el caso de las dos consultas, Gustavo Petro obtuvo en Bogotá 677.101 votos, y estaba revisando en el caso de Iván Duque y obtiene 610.000, es decir, Petro le gana a Iván Duque en Bogotá, pero por una diferencia bastante mínima. Claro, pero hay que tener en cuenta que en Bogotá, digamos ya lo que es la consulta de la derecha con la izquierda, la derecha sí le coge una ventaja a la de la izquierda. Sí, hay que analizar, porque los votos de Marta Lucía Ramírez y los votos, y los votos de Hernández, pero de Ordóñez, pero hay que decir que la votación de Gustavo Petro es muy alta en Bogotá, es muy alta. Profesor Barbosa, del discurso de Iván Duque, ¿qué infiere usted?
Yo creo varias cosas. Uno, Iván Duque se posiciona como un candidato de centro en este momento con este discurso. Está inmediatamente llamando a otras fuerzas a unirse a esta gran victoria que tuvo el día de hoy. Reconozcamos que con 4 millones de votos uno está en segunda vuelta. Uno está en segunda vuelta y puedo traer además a colación un tema interesante. Hoy Iván Duque tiene más votos que los que tuvo Óscar Iván Zuluaga ganando en primera vuelta en el 2014 contra Juan Manuel Santos, que fueron 3.700.000 votos. Santos tuvo 3.300.000 votos. Luego estamos hablando un case muy alto de 4 millones de votos que tiene Iván Duque. Uno podría hacer el análisis de decir que eso es un voto que se puede fracturar. Difícilmente alguien que votó por Iván Duque va a votar por Fajardo o va a votar por Humberto de la Calle o va a votar por Petro. Tal vez el único escenario es alguien que vota por Centro Democrático o que vota por Iván Duque, dice voy a votar por Vargas Lleras. Creo que ahí está el gran desafío de todo esto. Y por supuesto, el gran dilema que queda en toda esta situación es que si esta elección de casi 4 millones de votos, con seguramente más de 20 senadores en el Congreso, con un partido conservador que no tiene candidato presidencial, y con una tendencia importante que planteaba Carlos Fernando hace un momento, y es que las consultas impulsan candidatos, podría poner en las encuestas siguientes a Iván Duque mucho más alto de lo que pone a Vargas y hundiría a Vargas en ese escenario. Ese, digamos, es un poco la situación de la apuesta de todo esto. Y vuelvo y digo, creo que Duque invita a la unión, invita a los independientes y plantea claramente el debate presidencial en Colombia. No hay referencias en ese discurso a todo ese debate de FARC y de proceso de paz que hubo. De entrada él dice, la paz es de todos y yo creo y creemos en la paz, aquí no hay enemigos o amigos, pero sí dice claramente, aquí hay que luchar contra el odio de clases, dirigiendo el discurso a Gustavo Petro como un futuro contendor de él. Eso le iba a preguntar, senador Canal, con el triunfo de Iván Duque, con la alta votación que obtuvo Gustavo Petro, vamos a llegar a una primera vuelta donde se medirán los dos extremos de la política en Colombia. Es decir, parece ser que en esta ocasión el sentimiento antipetro, ese supuesto susto al castrochavismo, el miedo a que el país tome el rumbo de Venezuela, lo encarna Uribe a través de Iván Duque. En el caso del candidato Germán Vargas Lleras, a raíz de estos resultados, ¿usted qué analiza? ¿Cuál puede ser el futuro de Vargas Lleras el día de mañana? Primero yo quiero recordar que, si bien, como decía hace un rato, las consultas impulsan, tampoco, digamos, garantizan una votación para una primera vuelta. Recordemos que Enrique Peñalosa, el hoy alcalde de Bogotá, sacó cerca de 2.800.000 votos en la consulta verde de hace 4 años. 2.800.000 votos, lo que uno diría fue, digamos, 600.000 votos menos que lo que sacó Santos en primera vuelta, pero eso fue en la consulta. Sin embargo, en la elección en primera vuelta sacó 1 millón de votos, 2 meses después. Entonces, claro, en ese caso, el resultado de la consulta, Manuel recordará, no lo revelaron la misma noche. No, se demoró. Sino se demoró. Y eso seguramente afectó ese impulso que le ha podido dar la consulta. Entonces, yo diría sí es un impulso, pero yo creo que esa polarización que genera un poco el resultado de hoy, abre también la puerta a una tercería. Yo creo que es inevitable que va a haber una tercería. Pues eso dependerá de cómo se mueven las fuerzas. Obviamente muchos creen que representa mejor el centro Fajardo, de la Calle. Yo creo que Vargas Lleras tiene esa aspiración también de entrar al centro, desde la derecha seguramente, pero al centro. Vargas logra hoy con el Partido Cambio Radical duplicar su votación a Senado. Es un crecimiento grande. Ahora, eso tampoco garantiza nada, porque usted sabe cómo se mueven las máquinas, pero eso le da también un impulso a su vez. Ahora, yo creo que sí se arranca una nueva etapa de la campaña a partir de mañana. En esa nueva etapa tiene un impulso Duque, tiene un impulso Petro. Tiene otro impulso Vargas, por su resultado al Congreso. Ahora, Fajardo, también hay que decir, el resultado de la Alianza Verde es importante. En el caso de la Cámara de Bogotá, por ejemplo, es la segunda votación. Es la segunda votación. No, y a Senado está ya en 1 millón de votos, ya llega casi al 9% de la votación, lo cual le va a dar un impulso en principio. Por lo menos 8 Ahora, senadores. la pregunta es qué tanto de esos senadores del Verde son pro Fajardo, pro Petro, porque usted recordará que hay también mucha hay dos gente de divisiones. Petro. Sí. Manuel Salazar, ¿qué debe hacer Vargas Lleras mañana a raíz de estos resultados? ¿Qué ve usted que pueda llegar a ocurrir con el candidato de Cambio Radical? Yo creo que va a tener que reunirse con todos los elegidos
con el que salieron elegidos y proponerles que empiecen a trabajar, ver qué hay, y no sé si hay que buscar alianza. De pronto yo supe que hubo acercamientos, estaban buscando a ver si de pronto con Humberto de la Calle, no sé, con el Partido Liberal. Sería lo más lógico, sería tal vez el partido más lógico para acercarse a Vargas. No sé si eso se puede o no. ¿Qué dice el doctor Carlos Fernando? Yo no sé, yo diría lo siguiente, Sí. frente a eso yo diría lo siguiente. Carlos Fernando dice algo y es uno vería que Vargas y el Cambio Radical hoy tenga una votación importante. Creo que es una votación que se preveía, más o menos se decía que se iba a doblar. O sea, ahí hay una discusión, vamos a ver la tendencia que puede tener esto, y esto va a depender de las alianzas. Seguramente el Partido Conservador estará también viendo exactamente para dónde se ubica, y por supuesto que una foto de un Iván Duque que tiene hoy 25 senadores, más de 20 senadores, seguramente tendrá con un grupo parlamentario de conservadores de 15, 16, pues será impresionante para efecto de un enfrentamiento contra cualquier candidato, y creo que ahí es donde se tiene que jugar. Por el otro lado, lo que sí veo es que Petro derrumba a Fajardo. Yo a Fajardo realmente no lo veo por ningún lado. Por una razón. ¿Qué va a pasar con Fajardo? No, es que Fajardo no se hace contar hoy. Segundo lugar, Fajardo pueden tener los verdes, y lo que dice Carlos Fernando es 1 millón de votos. 1 millón de votos que no se sabe si son de él o no son de él en ese tema. Pero hay 400.000 o casi 500.000 de Mocus, ojo con eso. Claro, casi claro. 500.000 votos de Mocus. Pero ese tema es importante analizarlo también, y es ¿qué va a pasar con el Partido Liberal? El Partido Liberal hoy no está encarnado por una persona que tiene esos votos. Sí, el Partido Liberal está encarnado por alguien que representa 360.000 votos, es decir, menos votos que los que sacó el mismo Alejandro Ordóñez o Carlos Caicedo. Entonces la gran pregunta es, uno ve una ruptura de ese Partido Liberal, que evidentemente es muy complejo en una negociación, porque el Partido Liberal se sienta a hablar con Fajardo y pone, si uno habla matemáticamente, que no funciona así la política, pero matemáticamente no le da ni siquiera los votos que sacó Petro en la primera vuelta. ¿Usted sí ve posible, y hoy de hecho Daniel Coronel en su columna en la revista Semana hablaba de la debacle de Sergio Fajardo y decía que de alguna manera tenía que hacerse sentir mucho más, y a raíz de los resultados de hoy, donde vemos dos polos completamente opuestos, lo decía también el senador Galán, es posible que se abra a una tercería. Una tercería. ¿Usted ve a Fajardo encarnando esa tercería y le ve opciones de triunfo? No, yo no lo veo por una razón. Cambio Radical además lo entendió también en los últimos días con su propia campaña presidencial. Tanto Centro Democrático, Partido Conservador, Cambio Radical, todo lo que uno podría decir que es una especie de centro, digamos, desde diferentes matices, tienen la idea o han leído el país de una forma, creo yo, adecuada, en la medida en que hace 3 meses entran 60.000, 70.000 venezolanos a la frontera, y Petro aparece con un discurso explosivo en torno a ese tema, donde ni siquiera fue capaz de decir que él una posición frente a Hugo Chávez. Entonces lo que ocurre es que Cambio Radical entiende el mensaje y también entran dentro del mismo discurso que planteaba Duque hace un momento con lucha de clases. Fajardo se quedó en un discurso de corrupción. Si la elección presidencial hubiese sido en agosto, seguramente, o de Brecht, o todo lo que querían plantear, ese hubiese sido el debate. Pero hoy se quedó sin discurso. Es decir, hoy no tiene discurso político Fajardo para enfrentar las dos tendencias. Un comentario ahí. Una etapa importante de la campaña, y lo hemos visto en la campaña anterior, y lo vimos en la del 2010, es la etapa de debates, cuando la gente ya se pone a oír realmente qué están proponiendo los candidatos. Y esas tendencias se mueven mucho. Yo recuerdo que, por ejemplo, Vargas Lleras en el 2010... entró a los debates con 2% de las encuestas. Creo que Calderón y Devia, sí. ¿Se acuerda, señor Devia y Calderón? Sí. Le ganaban las encuestas. Y en los debates se creció por el conocimiento. Salió con el 14%. Eso creo yo, por ejemplo, le favorece a los debates a Vargas Lleras, le favorecen a Petro, le favorecen a Duque, porque creo que es bueno para hacer debates. Creo que Fajardo es flojo. Ahí termina, eso no lo veo, sí, porque como usted dice, se queda un poco en esa discusión del tema anticorrupción, pero no profundiza en los demás temas. No, y busca una línea al medio. Ese escenario final puede favorecer en la tercería a una persona como Vargas Lleras, o inclusive un de la calle, que yo creo que puede ser bueno en los debates, pero los veo más con posibilidades de conseguir un respaldo amplio en esa etapa final de debates, cuando la gente está oyendo qué es lo que proponen concretamente los candidatos, que lo que veo hoy a Fajardo. Pero mire, es que estaba viendo yo la votación al Senado de la República, y uno tiene que tener en cuenta los votos de la U, los votos del Partido Liberal y del Partido Cambio Radical. ¿Qué actitud va a asumir la U? Porque tampoco tiene candidato. Exactamente. Claro. Y son 1 millón. El Partido de la U es uno de los grandes damnificados en la votación hay varios de la U
completamente. Pues lo que yo ser le el estoy partido diciendo es que votado. hay más posibilidades de unión. Es decir, si uno piensa en las tendencias ideológicas y en la manera de poder entender, que es lo que planteaba Duque, aquí hay muchas más posibilidades de crecimiento de candidatos del lado de la centroderecha, ya digamos en el caso de Duque o en mirando el caso de Vargas o el mismo gente que salga del Partido Liberal o del Partido de la U, que cualquier crecimiento que tenga Petro. O sea, yo realmente no veo por ningún lado crecimiento de Gustavo Petro en el marco de esas alianzas. Ahora, en este análisis sobre las consultas, se viene hablando de la posibilidad incluso, y lo cantaban los seguidores de Iván Duque allí en el discurso de en primera vuelta, en primera vuelta, en primera vuelta. Senador Galán, ¿es probable, es posible matemáticamente, políticamente, a raíz de los resultados de hoy, que Iván Duque gane la presidencia en primera vuelta? Posible es, probable no creo. Yo creo que te falta mucho de campaña. Repito, arranca una nueva etapa de campaña ahorita. Salen de la contienda varios candidatos, pues en particular Marta Lucía Ramírez, que tenía un porcentaje importante. Obviamente Ordóñez, Caicedo, digamos que no tenían mayor trascendencia en las encuestas, pero creo que la salida de candidatos empieza a llevar a la gente a decir, bueno, aquí ya están los 4 o 5 entre los que realmente hay una candidatura seria, y yo creo que ese escenario vuelve a barajar, no completamente, sin lugar a dudas hay un impulso, repito, de Iván Duque y de Petro, más de Duque, como decía el doctor Barbosa hace un rato, más de Duque, pero creo que sí se rebaraja un poco y entrará a jugar lo que dice, por ejemplo, Manuel Salazar hace un rato, qué va a pasar con el partido de la U, qué va a pasar con el partido liberal, qué va a pasar con el partido conservador. Porque si eso podría... entra a jugar un rol importante y eventualmente puede rebarajar las cosas. Yo todavía no veo la fortaleza probable para un triunfo en primera vuelta. ¿Usted lo ve probable, Manuel? No, porque es que yo creo que Cambio Radical ya ha recibido apoyos muy silenciosos del Partido Liberal y muy silenciosos del Partido de la U. Es decir, con Vargas están esas personas. Y Cambio Radical en este momento es el segundo partido más votado en Colombia. En el Senado lleva en el Senado y el Partido Liberal 1.659.331 votos. Exactamente. A esta hora. Y el Partido Liberal es el tercero. Entonces uno tiene que tener aquí también en cuenta las fuerzas parlamentarias para dónde van. Pero hay una cosa que es cierta, digamos, y esto sí hay que decirlo claramente. Estos partidos no son partidos digamos, de verdad unificados. Esto no. Aquí lo que hay son una cantidad de intereses de gente que pidió avales. Entonces aquí lo que hay, el gran problema de todo esto, si uno lo mira en términos de unificación electoral, aquí el único partido disciplinado, si se quiere, disciplinado era Centro Democrático. Lo otro juega una gran cantidad de factores, pero a mí que me digan que el Partido Liberal es disciplinado, eso de hecho ni siquiera creo en la existencia del Partido Liberal, es decir, buscaron el aval. Hay gente con votos, eso es otra cosa distinta. Gente que tiene una votación, un caudal electoral y tiene la plata para hacerse elegir. Ese fue el drama además que existió dentro del partido y la falta de organización de ese partido, donde se desconocieron derechos de precandidatos presidenciales que a mi juicio plantearon un tema muy importante y era juguémonos con los 2 millones de votos en una consulta y dejamos al Partido Liberal empoderado también para una buena negociación. Entonces yo creo en eso va a ser complejo de todos modos esas negociaciones porque no todas son fáciles. Es decir, de entrada, el candidato que hoy saca 2.700.000 pesos, 200 votos, es uno de los indeseables dentro de todas esas coaliciones. Es decir, alguien que se meta con Petro dice, pero es decir, ahí prefiero jugar en otro escenario. Luego puede haber fracturas, como dice Carlos Fernando, y puede haber gente que esté con Vargas en un lado, puede haber gente que esté con Petro, puede haber otros que digan, no, yo me voy a meter en la otra coalición. Puede haber gente que esté en la mitad y diga yo prefiero jugar viendo las encuestas acá o allá, pero sí hay una cosa definitiva que dice el senador Galán, y es que esta es una primera parte, digamos una primera parte muy importante. Los últimos 30 días de esta campaña, con debates presidenciales a bordo, tienen un elemento fundamental, y es ya casi que determinar darle la última palabra al ciudadano para que diga yo definitivamente voto por este o voto por el otro. Bueno, otro tema que empieza como a decantar estas elecciones legislativas es la temática que va a definir la elección presidencial en Colombia. ¿Usted cree, senador Galán, que el tema de la paz, qué hacer con los acuerdos con las FARC, cómo enfrentar el posconflicto va a estar a la orden del día, o usted ve más una visión de país mucho más amplia, mucho más global, entre dos modelos claramente antagónicos? Uno diría que hay algunas coincidencias entre Iván Duque y Germán Vargas Lleras y evidentemente unas completas diferencias entre el modelo que propone Gustavo Petro. Yo creo que va a ser más variada, digamos, la discusión política y la decisión que va a tomar la gente a la hora de escoger presidente que lo que se pensaba, digamos.
se aterrizaba el tema solo del proceso de paz. A mí me parece que eso ha sido importante en impulsar a Duque, etcétera, pero yo no veo, digamos, una discusión tan centrada en eso. Yo veo otros temas, preocupación por la situación económica. Después de muchos años de tener una tendencia a la baja del desempleo, estamos otra vez en una tendencia al alza. Hay preocupación, digamos, a pesar de resultados que ha tenido Santos, que no le han reconocido en muchos temas, reducción, por ejemplo, de la pobreza, etcétera. Hay preocupación porque todavía persisten índices de desigualdad muy altos. Yo creo que todos esos temas van a jugar un papel importante. El tema de la corrupción, en principio, juega un papel importante, pero pues el candidato que la tenía como eje de su propuesta lo vemos más bien cayendo en las encuestas. Entonces, creo que ese tema puede pasar a un segundo plano, infortunadamente, porque no hay, digamos, como una propuesta clara de nadie, concreta, contundente para enfrentar el tema. Manuel, ¿usted qué tema ve crucial que pueda llegar a definir la próxima presidencia? El económico. Y mire que, de acuerdo a lo que ha hecho el Centro Democrático dice no más impuestos. Y usted vio que en Bogotá ellos se opusieron a la valorización. Así es. Y se opusieron, por ejemplo, al alza de tarifas en los parqueaderos. Y el discurso del señor Iván Duque también va a no más impuestos y en dar unos beneficios. Yo creo que por ahí va a estar también una discusión muy fuerte. Profesor Barros, ¿usted qué tema ve? Yo creo, vuelvo y digo, son como dos temas. Un tema sombrilla, que es la cantidad de venezolanos que están llegando a Colombia y que están afectando el día a día de una cantidad de colombianos que están perdiendo el trabajo, porque sienten que lo pierden diciendo, es que no me están contratando otra gente, aquí el gobierno no hace nada, etcétera. Y esto lleva al tema económico, es decir, la gente está diciendo, yo no quiero que se acabe este modelo y no quiero perder mi empleo. Entonces el tema de los impuestos va a terminar jugando con un factor además bien complejo. Si uno ve quién es el único que puede recoger algo positivo de lo que hizo Juan Manuel Santos en este momento electoral, pues lo único positivo que uno puede decir es todo el tema de infraestructura que lo hizo Germán Vargas. De resto, Santos básicamente perdió en este momento el control de todo este asunto. Casi que sería risible fue risible esa reunión que hizo que para llamar a las bancadas para que votaran o no votaran. Creo que esto es una bofetada lo que ocurrió en el país hoy, diciéndole usted no representa a nadie, y se demuestra el 13% de favorabilidad de Juan Manuel Santos. Entonces casi que lo que Vargas en un momento determinado muestra es esa parte positiva de la infraestructura, pero también tiene un fardo importante, y es que la gente está percibiendo que Juan Manuel Santos es responsable ya no solamente del proceso de paz, sino de que la situación económica haya descendido, de que las empresas estén paralizadas. Este tema de Petro trajo un efecto también muy complejo. La gente no está pidiendo créditos en los bancos, la gente está esperando, la gente está como angustiada porque Petro llegó con un modelo de ruptura liderado por este señor incendiario que es Gustavo Bolívar, que es muy complejo también para la ciudadanía. Entonces, casi que la gente está esperando esa situación. Entonces, claro que el tema económico creo que va a ser uno de los temas fundamentales. Bueno, vamos a entrar a analizar ahora, antes de entrar en detalles sobre los resultados de Senado Nacional y Cámara Bogotá, lo que pasó con los tarjetones, que creo que fue la noticia que también dominó la jornada de hoy. Senador Galán, ¿qué análisis hace usted sobre ese tema de la falta de tarjetones, el hecho de que hayan tenido que acudir a las fotocopias? Lo vimos a usted en redes sociales muy activo con ese tema. Ya hasta ahora de la noche, son las 8:37. ¿Qué análisis hace usted? Bueno, primero, afortunadamente, el resultado de esas consultas llevó a que ese tema no fuera, digamos, la noticia que arrancamos hoy, sí, digamos, el análisis, porque hay una ventaja tan grande en las dos consultas que no hubo, digamos, cuestionamiento de parte de nadie frente al resultado. Entonces, porque hubo momentos en los que se decía que había unos gritos de fraude en algunos puntos del país. Sí. Segundo, la información que ya estaba, donde vi antes de venir aquí al set del noticiero, es que fue en unos puntos muy específicos, o sea, creo que de 11.000 puestos de votación, el problema no fue en más de 20 o 30. De 20 o 30. Concretos. Entonces no fue tan masivo como se pensaba en un momento. Porque sí escuchaba uno mucho reporte de muchas personas al mismo tiempo. Lo que evidencia esto es que un problema a la hora de distribuir esos votos. Hubo 15 millones de votos para cada una de las consultas. Entonces eran más que suficientes, pues una consulta sacó 6 millones, la otra sacó 4 o 3 y pico, o sea, eran más que suficientes, pero evidentemente no los distribuyeron bien y sobre todo no hubo un plan de contingencia para que aquellos puntos donde iba a haber mayor demanda por esos tarjetones pudiera haber una operación rápida para aumentar, digamos, la oferta de tarjetones. Estoy seguro que hubo
centenares o miles de mesas de votación donde quedaron arrumados una cantidad de esos tarjetones, de esas consultas. El ministro del Interior, Guillermo Rivera, y otros donde se acabaron. El ministro del Interior, Guillermo Rivera, lo dijo. Claramente aquí hubo un problema de distribución del material electoral. Incluso hablaba de que el gobierno giró mayores recursos para estas consultas que las de hace 4 años. Que las de hace 4 años. Exacto. Y que el presupuesto pues era el que había dado a entender el que había pedido la registraduría. Manuel, ¿usted cómo analiza ese tema de los tarjetones? Mire, es que el señor registrador dijo el viernes que más o menos necesitaban 32.000 millones de pesos y les dieron 26.000 millones de pesos para la consulta. Una cosa que me llamó a mí muchísimo la atención, y lo dije la semana pasada en el programa nuestro en la mañana, dije, ¿qué pasó con los simulacros de la registraduría? No se hizo uno solo, o yo por lo menos no lo sentí, no lo vi, los simulacros de votación. Sí. Segundo, ¿cómo es posible que el registrador diga, es que en una mesa donde pueden votar históricamente 70 personas, llevamos 40 tarjetones? Eso no le cabe en la cabeza a nadie. ¿Por qué? Porque en una polarización como estaba el país, yo creo que la gente tenía muchas ganas de votar la consulta. Entonces tenían que tener, ¿cuántos votan aquí? 360. 360 tarjetones de uno y 360 del otro. No hacerlo menos. Yo creo que el señor registrador le faltaron unos cálculos. Pero mire, según ese cálculo suyo, entonces habría tenido que tener la registraduría cerca de 30 y pico millones de tarjetones para cada consulta. Y Sí, habría si que votaran. destruir 25 millones en la noche. es que- O sea, eso es lo que yo digo. Yo Yo entiendo que no hagan el mismo número de votantes Sí. porque hay una proyección, Sí. pero esa proyección tiene que tener un margen. Y Claro. segundo, tiene que haber un análisis territorial para ver dónde se va a requerir más y un plan de emergencia. Pero por sí ejemplo, fue- Lo que está diciendo el senador Galán es tan cierto y tan interesante que el inepto del registrador hoy no lo hizo. Es decir, uno no puede decirle al país, qué pena, Saque pero es que fotocopia. yo distribuí mal los tarjetos. ¿Dónde estuvieron los planes de contingencia? Yo a las 2 de la tarde diciendo, no, que saquen fotocopias. Hago una pregunta, ¿había fotocopiadora No, claro en que cada no, puesto de ni votación? había No, no fotocopiadora, creo. no Es decir, había es que ese plan de la protocolos. fotocopiadora, ¿cómo se yo activaba? estuve en un puesto donde llegó Sí. un muchacho que seguramente era jurado, no sé, Sí. gritando, aquí hay votos para la derecha, y entró con un fajo así de fotocopias. Él los Entró tenía- en un puesto de votación. Claro, Seguramente, no sé si se O sea, fue si hoy hacemos una pregunta en la fotocopiadora de Bogotá, yo creo que les fue bien, fue un buen día. Yo creo que les fue bien. Pero además, Pero además después de mire, mire lo macondiano el asunto. Sí. A las 2, 3 de la tarde llamaban a algunos puntos y decían, no, sí se va a pasar de unos puestos a otros los tarjetones, pero el problema es que ahí no hay tampoco, se agotó el formato para pasar los tarjetones de una mesa a la otra. Es decir, no solamente se agotan los tarjetones, se agota el formato. Mire, lo que ocurrió aquí es de una improvisación total, es una vergüenza y le pone una mancha hoy al tema democrático, sin entrar a decir que el fraude o no, sino decir, esto no puede ocurrir. Siembra- No, mire lo que hizo Petro. Petro sale de forma Claro, inmediata claro. y plantea unos argumentos que hacen que la ciudadanía se extreme también. Porque mucha gente del Centro Democrático dice, a mí no me recibieron mis votos, o en Medellín bloquearon, por ejemplo, puestos de votación como en El Poblado, en ciertas zonas, además en Antioquia, que son muy poderosas para el Centro Democrático, y aquí en Bogotá, en algunas zonas como Usme y otras zonas donde Petro seguramente tenía unas votaciones importantes, también sintieron eso. Entonces casi que terminamos es invitando a la gente, sin querer y entre comillas, a votar berraca en un par de meses. Siembra sin duda un manto de duda sobre la confianza de la gente en las elecciones. Esperemos para la primera vuelta, senador Galán, que este tema quede completamente resuelto, porque ¿qué tan probable puede ser que haya también ausencia de tarjetones No, ahí ya- en ahí una ya- primera vuelta presidencial? Sería muy No, delicado. pues sería terrible, pero yo creo que es más fácil, digamos. Ahí No, es pues un sí, solo es más fácil. tarjetón. Exactamente. No hay más tarjetones, es un solo tarjetón, no tiene una dinámica distinta ni una logística adicional. Sería absurdo. Ahora, yo quería decir un poco sobre estos resultados. Yo creo que lo que tiene que ver con los tarjetones abre otra vez la discusión sobre el bendito voto electrónico. O sea, porque es que con eso no pasaría absolutamente nada. de esto. Se cae el sistema. Hoy se cae pero el sistema. registrador- Es decir, tú puedes poner un mecanismo 1, 2, 3, 4, 5, el que quieras. Pero cuando uno tiene un sistema de funcionarios improvisados, pues es Sí. que ahí hay un problema. Es que el ministro del Interior hoy, el ministro estaba perdido también. Es decir, fue capaz de enviar cartas a Cúcuta y casi que plantearle a los alcaldes y decir, por favor, garanticen el derecho democrático y dejen hacer manifestaciones.
Y hoy, cuando se presenta un drama como el que se presenta, no tenía ni idea qué hacer. Bueno, los invito ahora a que entremos a analizar la composición del Senado de la República. A esta hora va el conteo en el 85,7%, se ha informado de 89.240 de 104.126 mesas. Y el Centro Democrático encabeza la votación total para Senado en Colombia con 2.140.288 votos, seguido el Partido Cambio Radical con 1.757.802 votos. La primera pregunta es, ¿el Centro Democrático ya de entrada está aumentando la votación al Senado? Porque en las elecciones del 2014 había obtenido 2.045.564 votos. ¿Qué análisis hacen ustedes? Primero, el Centro Democrático no fue el partido más votado la vez pasada, fue la U. Fue la U. Esta vez prácticamente... esta vez pasa a ser el primero. Sí. Ahora, la vez pasada yo creo que uno podía decir que el 98, 99% de los votos de la lista del Centro Democrático fueron votos de Uribe. Sí, Uribe, sí. Era completamente era cerrado, porque era cerrado, todo era claro, cerrado. pero ¿quién ahí tenía, digamos, votos? No, nadie. Esta vez es distinto, decidieron abrir la lista, sacan más votos, pero Uribe saca 700, bueno, no sé, están 743.000 votos en este momento, es una proyección que seguramente dará alrededor de 900.000 votos cuando se termine el escrutinio. Entonces, así es. De Uribe se hablaba que podía tener más de 1 millón de votos o más de 1,5 millones de votos, ¿no? Entonces yo creo que saca una menor votación de lo esperado. Ahora, tal vez hay que sumarle muchos de los que dice solo por la lista. Que son significativos, gente que eventualmente será, votos. Personas que votarían por Uribe y decidieron hacerlo. Sí, Entonces, primero, el Centro Democrático crece. En mi opinión, crece menos de lo que se esperaba. Pues hay una diferencia grande entre la votación de la consulta del candidato del Centro Democrático, que era dentro de esa consulta Iván Duque, que saca 4 millones de votos. Ellos calculaban 25 senadores y no Exacto, van a llegar. Y el Centro Democrático saca alrededor de 2,5 millones. Crece Yo Cambio creo que Radical. puede llegar a 22, 23 senadores. Sí. Cambio Radical duplica su votación prácticamente. De pues 996.000. Sí, y la proyección votos. es que yo creo que llegue a 1.900.000, más o menos duplica la votación, crece como partido de manera considerable, pasa a ser el quinto partido, a ser el segundo partido en el Congreso, en el Senado de la República. El Partido Liberal creo que decrece, pero no tanto como esperaban. Había gente que le daba al Partido Liberal menor votación, está con una votación, pues se mantiene en el tercer lugar, la vez pasada también fue el tercero. Sí. Después de la U y del Centro Democrático. El Partido Conservador pues baja un puesto, la U decrece, pero no tanto como se pensaba también. Este es un partido que ha sido golpeado porque sus principales electores están presos. Están presos. Exacto, Musa Besaile. Exacto, entonces se debilita, pero no tanto como se pensaba. Y para mí es una sorpresa interesante el resultado de la Alianza Verde. Pero es que mire ese resultado. Por cuenta de 564.000 votos en el 2014 la Alianza Verde, ahora con Mocus a la cabeza obtiene... Usted tiene el pues van resultado ahí. 1.132.000 votos. Y la mitad son de Mocus. Todavía falta casi la mitad de Mocus. O sea, no la mitad, pero un 40% de los votos son de es Mocus. decir, que el profesor Mocus jaló esta lista y jaló la lista a la Cámara. Y con una campaña muy modesta. Y jaló la lista a la Cámara en Bogotá. En el caso del profesor Mocus, hablemos del profesor Antana Mocus a raíz de este gran resultado que obtuvo el Partido de Alianza Verde, tanto en Bogotá en Cámara como en Senado a nivel nacional. Manuel. El profesor Mocus, yo creo que él logra atraer a mucha gente indecisa frente al voto en Colombia. Yo creo que le pega una patada al tablero electoral en Bogotá. En Bogotá, y yo creo que a nivel nacional también hace algo porque aumenta el número de curules. Ellos tienen 5 curules actualmente. Es que mire, en el caso del Senado en Bogotá, el Partido de Alianza Verde está por encima del Centro Democrático. Estoy viendo la votación. El Senado. En Senado. Es por cuenta de Mocus. Mocus saca una votación. Por cuenta de Mocus. Exactamente. En el caso de la Cámara, arrastra también Mocus en este momento, porque el Partido Verde tenía 3 curules, ahora tiene 4. Así es, exactamente. Mire, en el caso de la Cámara en Bogotá, en estos momentos ya está lista. Ya está proyectando las curules. Exactamente. Entonces, en estos momentos, profesor Barbosa, el Partido Centro Democrático en la Cámara en Bogotá tendría 5 curules. Las mantiene, las 5 que las mantiene. Digamos los nombres de los que estarían entrando hasta ahora. Eduardo Rodríguez, que es actual representante de la Cámara. Y que era una votación que además Eduardo Rodríguez es interesante, porque Eduardo sí monta su campaña alrededor, recuerdan ustedes, del insulto y de la polarización. Cuando se enfrentó a Santrich en el Congreso diciendo bueno, esto es un... Sigamos leyendo cuáles serían los representantes del Centro Democrático. Eduardo Rodríguez, Samuel Hoyos, que es actual representante de la Cámara,
llega José Jaime Uzcategui, Apoyado por los concejales Andrés entra Forero y Gabriel Diego Santos, Morán. el hijo del vicepresidente Francisco Santos, y entra también Enrique Cabrales Vaquero. Esos serían los 5 representantes del Centro Democrático. Por la Alianza Verde entrarían 4: Inti Asprilla, Juanita María Gobertus, Catherine Miranda, que era la fórmula de Antanas Mocus, y Mauricio Toro. Por el partido de la decencia, la lista de la decencia de la Entran Cámara de dos. Bogotá, entra la hija de Pizarro, María José Pizarro, Y entra Bolívar. y David Ricardo Racero está entrando a esta hora. Cambio Radical tendría Bolívar. 2 curules en la Cámara. No, eso es Cámara. Ángela Patricia Sánchez, tengo entendido que es una líder cristiana, y sí. José Daniel López Jiménez, que es un candidato que de hecho estaba siendo apoyado por el senador Galán. El Partido Liberal entra... No. El Él doctor está apoyado Daniel- por Jeffer Ah, Vega. por Jeffer Vega, sí. Exactamente. En el caso del Partido Liberal solo entra con una curul en la Cámara, Juan Carlos Lozada Vargas, que era actual... Pierden 2 curules. Pierden 2 curules, Juan Carlos Lozada de la cuerda de María Victoria Vargas. El Partido Polo Democrático, solo en estos momentos está entrando Germán Navas Talero, que es actual representante. El Partido Mira, Irma Luz Herrera, Que es la cabeza de Rodríguez. lista. Y hay dos curules finales del Partido Colombia Justa Libres, Carlos Eduardo Acosta Lozano, y también entraría por el Partido Conservador Juan Carlos Wills Ospina. Por ejemplo, se está quemando Telésforo Pedraza, imagínense. Se Un quema representante que tanto 5 tiempo... periodos. Tantos años, 5 5 periodos. Efraín Torres, Se está del quemando. Partido de la U, que es un cacique Es que no electoral. hicieron el umbral. No hicieron, las FARC evidentemente no obtienen ninguna curul en el caso de Bogotá. Manuel, en el caso de la Cámara de Bogotá, ¿qué cambios fundamentales de usted? Fundamentalmente, mantiene el Centro Democrático las 5 curules. El Partido Verde sube una curul, tenía 3, sube a 4. El Partido Cambio Radical tenía 1, sube a 2. El Partido Liberal pierde 2, queda en 1. El Polo Democrático tenía 2, baja 1, queda con 1. Mira se mantiene, desaparece la U que tenía 2. Y el partido, el Decentes entra con 2 curules. Con 2 curules. Alirio que es- Uribe se está quemando. Alirio Uribe. Es que no, únicamente entra Germán Navas. Sí. Al principio estaba entrando Sergio Fernández. Aquí Ya. Ya ahí, no Manuel, entra, ya no está entrando. ya no está entrando Germán Navas Talero. Ahí en nuestra barra ustedes pueden ir viendo la composición de votación en Senado. Ah, de mi votación en lectura aquí Cámara. es que Petro Sí, entra, digamos, logró jalar esta lista en Bogotá. Petro, pues la votación que sacó más de 600.000 votos en Bogotá. Obviamente no se traduce exactamente en una votación en Cámara, pero yo creo que es gracias a la participación de Petro en la consulta hoy que esa lista tuvo el Logró, sí. empujón que le permitió lograr 2 curules. En el caso de la Alianza Verde creo que pasa un poco lo mismo, pero con respecto a Mocus. Yo creo que el hecho de la presencia de Mocus es que cuando miramos la votación de Mocus en Bogotá, estar llegando a 300.000 votos en Bogotá, eso es casi 6 veces la votación de Jorge Robledo en Bogotá. Sí, es impresionante. Le gana a Uribe, casi que duplica a Uribe en Bogotá. sí, sin duda alguna. Eso jala la Lo que Alianza ya Verde. estamos viendo es que el próximo Congreso, independientemente de quién sea el presidente, por ahora ya anticipamos que será un No, y Congreso dominado por la derecha, la Sí, centro derecha, y- con y hay una dos cosa fuerzas interesante con dominantes, esto. el Partido Centro Democrático y el Partido Cambio Radical. Profesor Barbosa. Jessy, yo lo que creo es que ya con esto, con este mapa que tenemos, mañana se pueden reunir todos los directorios políticos y decir en dónde van a focalizar el trabajo. Es decir, ya se sabe que hay zonas, por ejemplo, uno vio mucho al presidente Uribe con Iván Duque en Antioquia, en varias correrías, en diferentes lugares de Antioquia. Ese es un lugar que definitivamente no se va a mover. Es decir, Fajardo no va a quitar votos allá, por varias razones, porque la estructura política está montada muy bien por el presidente Uribe y eso se va a materializar incluso si uno mira las tendencias con los 7, seguramente sacarán 7 representantes a la Cámara de Antioquia de los 17 o 6 o 7, manteniendo la votación que se tuvo la vez pasada. Entonces creo que ahí está un tema, entonces van a focalizar tanto Vargas como el mismo Fajardo y ahí va a jugar un escenario muy interesante y es cuánto le ponen estas personas que establecieron en las vicepresidencias de la República, es decir, un personaje como Fajardo que pone a Claudia López, yo verdaderamente no veo dónde va a haber crecimiento electoral de Fajardo en este caso, es decir, Fajardo no está teniendo votos en ciertos lugares en los cuales es necesario, tiene en Bogotá, efectivamente, porque tiene
no por Claudia López, sino por Antanas Mockus, curiosamente. Sí. Casi que si uno tuviera que repensar esto, diría que el mejor candidato a la vicepresidencia era Mockus y no Claudia López. Bueno, senador Galán, estas votaciones a Senado, por ejemplo, muestran una importante votación para partidos de la centro-derecha, Centro Democrático, Cambio Radical, también un partido como el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido de la U. Le hago este listado porque aparece de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de octavo la lista de la decencia de Petro. ¿Qué tanto puede impactar en la primera vuelta los resultados que obtuvo la lista de Petro al Congreso? En estos momentos tiene 475.615 votos en comparación con los del Centro Democrático, que ya llevan 2.229.000 votos. Bueno, primero, ¿tiene un impacto automático? No, le ayuda algo a Petro, digamos, sí. Obviamente no como lo que le ayuda al Centro Democrático, sí, y a Iván Duque tener el resultado que tuvo, pero se pensaba que estaba en riesgo de no lograr umbral en la lista de Petro, y lo logra. Yo creo que eso es gracias, obviamente, también a la consulta de Petro y la participación de Petro en las elecciones de hoy. Eso le ayuda a que se jale la lista y que tenga esta votación que llega ya a más de 500.000 votos. 4 curules se está logrando en este momento esa lista de la decencia. Ahora, yo creo que hay que tener en cuenta una cosa, que tal vez lo decía el doctor Barbosa hace un rato, y es que hay gente que acompaña a Petro que está por fuera de esa lista. Sí, señor. O sea, por ejemplo, en el Polo. En el Polo ya se ha hablado de que, por ejemplo, Iván Cepeda ha dicho públicamente, yo busco que haya una alianza con Petro, sí, etcétera. Entonces, de los elegidos en el Polo, puede que haya algunos que, más que estar con Fajardo, y eso deja un poco a Fajardo, como se ha dicho, con el pecado y sin el género. Queda con el rótulo del Polo, pero muchos de esos votos del Polo pueden estar yéndose hacia Gustavo Petro. Lo mismo puede pasar en la Alianza Verde. Por ejemplo, yo veo y hemos visto la discusión de una persona como Inti Asprilla, que saca una votación muy alta hoy, llega casi a 90.000 votos o más, que se ha manifestado más, digamos, como de contra buscar... Peñalosa, no, y no tan favorable a Fajardo, es lo que uno interpreta sus discusiones. No, se quiere... Más, yo creo más que por con el lado este de Petro. Entonces Petro, pero en resumidas cuentas, Petro no se limita a ese resultado de la lista de los decentes. Bueno, Petro va más allá de eso. Y eso tiene el efecto sí, que planteaba el senador Galán hace un momento, y es que lo de Fajardo es más grave de lo que todos estamos pensando. Es decir, Fajardo va a terminar siendo el Lucho Garzón del 2002, con el 6% o 5% en primera vuelta. Por una razón, porque le desocuparon toda su votación, en la medida en que toda esta gente que seguramente votó por Cepeda, votó por Inti Asprilla, hoy pidieron el tarjetón. Es decir, votaron por la lista de Polo, votaron por Verdes y pidieron la lista en el tarjetón, entendiendo que Fajardo no lo representa ideológicamente. Entonces, Fajardo tiene un gran problema, y está no solamente ante un avance importante de la otra coalición, que además tiene fijado en él un discurso muy claro de mostrarlo como una persona exacerbada, extremista, anticonstitucional, sino al mismo tiempo al interior de sus mismos movimientos tiene una especie de desbalance que le hace Petro a través de esta situación. Bueno, ya la registraduría empieza a proyectar las posibles curules que tendría cada partido en el Senado. Ya lo está Vamos a verlas. El Partido Centro Democrático se habla de 19 curules. Eso es baja, porque tuvo 20 en el periodo actual. Exactamente, entraría Álvaro Uribe, baja una curul, Paola Holguín, Amanda Rocío González, Ernesto Macías, Ciro Ramírez, María Fernanda Cabal, Santiago Valencia, Gabriel Jaime Velasco, Alejandro Corrales, Carlos Felipe Mejía, Honorio Enríquez, Paloma Valencia, Ruby Elena Chagüí, María del Rosario Guerra, Nicolás Pérez, Patricia Romero, Fernando Nicolás Araujo, John Harold Suárez y Jenny Esperanza Rosso entrarían como congresistas del Centro Democrático. El partido Cambio Radical tiene un crecimiento muy importante, senador Galán, pasa de 9 curules a 16 curules. Arturo Char, Luis Eduardo Díaz Granados, Rodrigo Lara, Didier Lobo Chinchilla, Edgar Jesús Díaz Contreras, Richard Alfonso Aguilar Villa, Carlos Abraham Jiménez López, Carlos Fernando Motoa Solarte, José Luis Pérez Oyuela, Fabián Gerardo Castillo Suárez, Daira Jesús Galvis, Claudia Yaira Inés Rodríguez de Castellanos, Germán Barón, Antonio Sabaraí, Temístocles Ortega,
y Antonio Guerra de las Se Priega. está quemando Bernabé Celis. Se por está ejemplo. quemando Bernabé Celis, que Meiri estuvo Martínez. en un escándalo recientemente. Y mire lo curioso, otra Sí. cosa curiosa, es decir, en la lista del Centro Democrático, los 19, están entrando, por supuesto, algunos como Paloma Valencia, como Paolo Holguín, etcétera, pero se está quemando José en Obdulio. este momento José Obdulio Se está Gaviria. quemando José Obdulio Se Gaviria, quema eso es un José resultado. Obdulio. Ernesto Macías. Plazas Se- Vega Ernesto se está Macías, quemando. Plazas Vega. Se está Rangel. Mira, en el caso Rangel. del Partido Liberal se está quemando Arlet Casado, se está quemando, bueno, y en ese partido está entrando... No se están quemando, se Tato. quemaron. Se muchos. quemaron. Tato Álvarez. Sí, Que exacto. menos de 7.000 votos. En el Sí, Partido sí, sí. Liberal entró con la mayor votación Lidio Arturo García Turbay, Mauricio Gómez Amín, Horacio José Serpa, Miguel Ángel Pinto, Fabio Raúl Amín, Mario Alberto Castaño Pérez, Luis Fernando Velasco, Jaime Durán Barrera, Julián Bedoya Pulgarín, Andrés Cristo Bustos, ese es el hermano De Juan Fernando del Cristo. exministro Juan Fernando Cristo, Iván Darío Agudelo Zapata, Rodrigo Villalba Mosquera, exministro de Agricultura, Guillermo García Realpe y Olga Lucía Velázquez. Está Pero mira la entrando diferencia entre Olga Lucía Velázquez y la siguiente es de 15 votos. 15 votos, eso va a haber Monche. Va a haber monche, va a haber reclamación. El Partido Conservador tiene 14 curules. En este caso, el Partido Conservador lo perdió 4 curules. Ellos tenían 18 en el 18. Senado. David Barguil, que es un Exacto, entra David pasa Barguil. de Cámara a Senado. Es- Bueno, se quema el número 1 de esa lista, ¿no? Que en este momento se está quemando, está que es Miguel quemando Gómez Miguel Martínez. Miguel Gómez. Bueno, Se quema Miguel Gómez, se quema Juan Manuel Corso. entre Efraín Cepeda, Nora María García Burgos, Carlos Andrés Trujillo González, Juan Sami Merguet, Miguel Ángel Barreto, Miriam Lucía Paredes, Juan Diego Gómez Jiménez. Entra también Juan Carlos García Gómez, Esperanza Andrade de Oso, Laureano Augusto Acuño Díaz, Carlos Eduardo Enríquez, Nadia Georgette del Escaf, Aida Merlano Rebolledo. Bueno, no sé ustedes, pero muchos nombres nuevos. 10, Muchos nombres Bueno, nuevos. lo que dice el senador Galán, estamos hablando de que el Partido Verde llega a 10 curules. Es muy importante. Muy importante. Muy mire. importante. Partido de la U. Roy Barreras, Roosevelt Rodríguez, José Ritter López, Juan Felipe Lemos, José David Name, José Alfredo Génico Zuleta, John Moisés Besaile. Este es uno de... Claro, es es familiar de Musa Musa Besaile. Es de Musa. Eduardo Enrique Pulgar Daza, Werner León Zambrano Erazo, Germán Darío Hoyos, Armando Benedetti, Andrés Felipe García Zucardi, Maritza Martínez y Alfredo Guillermo Se está quemando Molina. al Custodio Cabrera claro, de Bogotá, se está- Miguel Amín, Miguel senador, Amín. Chimi Chamorro, también senador, Manuel Guillermo Mora, también senador, Hernán Penagos, representante que aspiraba al Senado, quemado, Carlos Eduardo Osorio, Sandra Villadiego, senadora actual, se está quemando también. Bueno, los senadores que entran por el Partido Alianza Verde: Antana Mocus, 504.000 votos, Angélica Lozano, Jorge Eduardo Londoño, Iván Name, José Aulo Polo Narváez, Sandra Liliana Ortiz Nova, Luis Iván Marulanda, Antonio Sanguino entra como senador, Juan Luis Castro Córdoba, Jorge Eliezer Guevara. En el caso del Centro Partido- Democrático y sí. del Verde, la votación tanto de Uribe como de Mocus está sacando senadores de menos de 20.000 votos. El arrastre del- claro, de usted la ve- sí, cabeza. Usted ve otros vota partidos por como Uribe. Cambio, como Liberal, que hay senadores con 40, candidatos con 45.000 que se están quemando. Y además, Carlos Fernando, una cosa interesante. El candidato de Senado Sí, de Sergio Fajardo, que es Marulanda, Iván Marulanda, pero entra con 23.000 votos. Es Entra decir, muy- gracias a Mocus, a Mocus. está dentro Lo de mismo otro. que O sea, Antonio Sanguino. no le sirvió Fajardo, Lo mismo que Sanguino. le Veamos sirvió el- fue Mocus. Veamos ahora cuáles serían los senadores que tendría el Polo Democrático. En este momento tendrían 5 curules. Vamos a ver en comparación con lo que tienen hoy. Mantienen las 5 curules. Mantiene las 5, solo cambia Zenén Niño, ya no está, Ya no está, se pero está entra. quemando y está entrando Pedro Leonidas Gómez, que no estaba. De Santander, que es un líder de opinión. Jorge Robledo, Leonídas Gómez, Alexander López Maya, Iván Cepeda y Jesús Alberto Castilla Salazar. Y hay una cosa interesante aquí con esta votación. Alexander López Maya es un personaje que está sacando 72.000 votos, una votación importante del Polo, pero es una persona católica, apostólica y romana. Una cantidad de gente ahí, vamos a ver si se ubica con Vamos Gustavo ahora Petro. con la lista de la decencia. El partido del exalcalde y hoy candidato presidencial Gustavo Petro. Entra Gustavo Bolívar, Aida Bella, Jonathan Tamayo Pérez y Gloria Inés Flores. Están a esta hora como senadores de la República. El partido Mira tiene 4 curules.
entra con Ana Paola Agudelo, Carlos Eduardo Guevara, Aideli Sarazo Cubillos y Eider Orlando Gómez Díaz. Importante votación de Miras. Sí, claro. 460 Y votos gana una disciplinados. curul más. Gana una curul más. Bueno, Son pero muy juiciosos. hay muchos nombres nuevos, senador Galán. Usted que es senador, hemos leído varios nombres que estoy seguro creo que casi usted... la mitad del Senado va a ser nueva. ¿Por qué? Bueno, pues uno es la lista abierta que hizo Uribe, que es distinta a la lista anterior, que era cerrada, entonces ahora ahí sí hubo competencia, entonces esa competencia llevó a que muchos, como estábamos diciendo hace un rato, se quemaran. Hay muchos candidatos que no se lanzaron nuevamente, pues yo no me lancé nuevamente, Sí. Juan Manuel Galán no se lanzó, Claudia López no se lanzó, hay un grupo grande, Antonio De gente Navarro, que tenían votos eso importantes y que lleva no a que se haya una lanzaron. renovación automática y también estamos viendo en muchos partidos que senadores se están quemando, muchos, estoy viendo en la U, en Cambio Radical, lo que decíamos, Bernabé Celis se está quemando, entonces es un resultado inesperado que genera una renovación del Congreso interesante. Y un Profesor tema interesante acá. Por ejemplo, Opción Ciudadana, que fue uno de los partidos más Sí. duramente criticados por todos los temas de corrupción, etcétera, no alcanza umbral. No ¿Se están alcanza, viendo? sí, y la primera votación que tiene ese partido es senadores entre 59 o 58 mil y 30 mil votos. O sea que lo que planteaba hace un momento el senador Galán, van a salir senadores de 17 mil, 18 mil y se quedan otros de 58 mil, 60 mil votos que no tienen umbral y quedan por fuera. Por el efecto de Por la el lista. efecto de la lista. repartidora y el Perfecto. arrastre que tiene la localidad en la lista. Por el efecto de la lista. Bueno, senador, el próximo Senado que toma posesión de su cargo ahora el 20 de julio, ¿cuál cree usted que va a ser la agenda más importante que va a tener este próximo Congreso? Sin duda alguna, uno de los principales temas va a ser qué hacer con el acuerdo con las Sin FARC, duda. cómo modificarlos, no modificarlos. Y por lo que estamos viendo, va a llegar al Congreso de la República unas fuerzas políticas que han manifestado públicamente y abiertamente, y con eso han hecho campaña de que el acuerdo con las FARC hay que modificarlo. ¿No es así? Sí, pero también, pues digamos, se fortalecen sectores como los verdes, pasan de 5 a 10 senadores, se duplican, entran esos nuevos como los decentes, 4, o sea, el número de senadores de la izquierda aumenta también, o del centro y de la izquierda aumenta, entonces yo creo que es un equilibrio, o sea, sin lugar a dudas, los que quieren cambiar el acuerdo de manera drástica Estaba yo que me orinaba. están ahí presentes, 19 del Centro Democrático, habrá unos de Cambio Radical, habrá unos del Partido Conservador, pero si usted ve la base del acuerdo de paz, ahí hay 14 liberales que acompañaron el proceso de paz en su inmensa mayoría. Hay 14 de la U que acompañaron el proceso de paz en su inmensa mayoría, ya llevamos 28. Los 10 de la Alianza Verde creo que lo acompañan en el proceso de paz. Estamos hablando de 38. El Polo Democrático 5 acompaña el proceso de paz, van 43. Los decentes 4 son 47. Ya llevamos 47 senadores que en mi opinión es gente que estaba por el sí en la lista, en el proceso del Es plebiscito. decir, que usted tampoco ve muy claro que el No Congreso lo veo vaya a tan estar claro. dominado No por los estoy opositores incluyendo al ahí, proceso. en esos no estoy incluyendo los del Centro Democrático, obviamente, porque Sí, ellos porque querrán están en hacer contra. cambios drásticos. Asumimos que los de Cambio Radical, la inmensa mayoría, querrá hacer cambios importantes. Sí, y lo mismo que los del Y Partido lo mismo el Conservador. Conservador, pero inclusive haciéndolo así está dividido casi que 50-50 Está pareja. el Yo Senado. diría que está Y no como olvidemos que tenemos a 5 senadores de las FARC. Profesor Barbosa, ¿qué Olvidemos agenda, eso. ¿qué agenda legislativa ve usted en el nuevo Congreso con esta coalición, No, con hay estas varias, fuerzas? Hay varias. Hay Sí. que reconocer una cosa, y el senador Galán está aquí presente y puede constatarlo, pero este Congreso que pasó, básicamente se le impuso una tarea que fue la paz. Es decir, básicamente aquí el país, la agenda del país estuvo dominada por una implementación que terminó siendo una implementación, si se quiere, discutible, una implementación que digamos, planteó una serie de reformas alrededor de eso que yo creo positivas, pero definitivamente fue la paz. Entonces hay una cantidad de temas que los senadores, la opinión pública quiere que se reformen. Juan Manuel Santos reconoció en su carta, esa carta prematura que dio 7 meses antes de que se quería ir, lo que demuestra que yo creo que se quiere ir desde hace bastante tiempo. Decía Santos que él falló en la reforma a la justicia, que no hay reforma a la justicia. Yo creo que el país amerita una gran reforma a la justicia. A mí lo que ha venido pasando, cartel de la toga, problemas con Corte Suprema, problemas de fueros, problemas de competencias, acción de tutela. Yo creo que ahí hay un tema importante que es acción, el tema de la justicia en Colombia. El otro tema es esa articulación, ese mal funcionamiento, esa implementación fallida que tenemos hoy en el país frente a la paz. No tenemos JEP
y eso La reforma evidentemente, política se hundió en el Congreso. La reforma política se hundió Está en el pendiente. Congreso. Está todo el tema pendiente de supuestamente el tema catastral, el tema de tierras, Sí. eso tampoco pasó. Es decir, hay una cantidad de asuntos que yo creo que van a direccionar la atención del Congreso. Lo que sí es claro es lo siguiente: no va a ser la paz el eje central de todo esto. Va a haber unos temas de paz. Usted es un conocido experto de los intríngulis del Sí. acuerdo que suscribió el gobierno del presidente Santos con las FARC en La Habana. ¿Hasta dónde es posible que le metan mano en el Congreso próximo? No, ¿Es mire, probable barajar de nuevo o eso quedó muy blindado? No, mire, hay varios temas. El blindaje, la Corte Constitucional señaló que el Congreso de la República y los órganos públicos podían tocar algunos aspectos de eso en la medida del desarrollo de los acuerdos. La realidad es la siguiente: la realidad es que usted tiene hoy un carcasón que se llama JEP, en donde se estableció por 20 años el funcionamiento de eso. Y la Corte Constitucional, en sentencia de noviembre del año pasado, estableció que los civiles no iban a ir a la JEP, es decir, directamente, sino pueden ir a la Fiscalía, a la Justicia Ordinaria. Estoy hablando de más de 15.000 personas. Frente a un trabajo que se había dimensionado en 20 años, yo sí creo que el gobierno tranquilamente puede decir que pueden reducir esos periodos de tiempo para tratar de ajustar rápidamente. O sea, sí es Claro que totalmente posible. modificable. Y además es modificable en algunos asuntos, es decir, ya lo han anunciado de que puede haber algunos temas sobre esto. Pero lo real y lo evidente es que en eso sí el Congreso creo que puede llegar a ciertos acuerdos en la medida en que se diga mantengamos, o sea, el acuerdo se mantiene, hay un acuerdo, ¿cierto? Pero puede haber algunos ajustes en algunos temas que yo no creo que vayan a generar mayor resistencia ni en los conservadores, ni en Cambio Radical, ni en el partido de la U. Ahora, si ya se quiere, es decir, vamos a hacer una ruptura total con el acuerdo de paz, pues evidentemente estamos ante un escenario que no es real y no es cierto. Ahí va a ser muy importante, en caso de que llegue esta coalición de centro, el papel de centro que va a tener el presidente también, el futuro presidente, es decir, tratar de aglutinar y de manejar eso, porque definitivamente, como decía el senador Galán, con los números que estamos teniendo, no da para una política de decir vamos a borrarlo todo porque hay una serie de fuerzas. Es decir, la medición, como decía el senador Galán, podría estar incluso casi que pareja las fuerzas que buscan modificar el acuerdo de paz con las fuerzas que en su momento Para eso es votaron asumiendo, por el Yesid, sí. que por ejemplo el partido de la U va a mantener, digamos, un respaldo al acuerdo de paz. Que no creo. No sabemos. No sabemos. Puede que el partido legal Porque no hay de la U... presidente, ya que lo exacto, Oye, senador Galán. Entonces puede que mueva más hacia la derecha. Usted hace parte del actual Congreso. ¿No cree usted que este nuevo Congreso refleja también un poco la medición de fuerzas entre el sí y el no? ¿No cree usted que este Congreso refleja más un triunfo del no? Pues no está claro. No está claro, Yesid, porque le repito que lo que se sea, sentía ¿usted es cree que iba a haber que una mayoría mucho más grande de Centro Democrático, Cambio Radical, Partido Conservador, que pudieran sumar más del 50%. Y no lo lograron. No lo lograron. No lo lograron. El crecimiento en particular de el Partido Verde, la presencia de los decentes de Petro, la presencia de las FARC. Es que no olvidemos que hay 5 senadores de las FARC que no están en este listado. Sí, que fueron las curules automáticas que ellos obtuvieron claro, para el claro, acuerdo. Pero que yo parto ahí, yo hago un matiz ahí sobre eso. Yo creo que parte de esas curules de las FARC será una especie de discusión al interior del Congreso de entrada. Sí, yo creo que va a haber una discusión diciendo, por ejemplo, si alguna de esas personas está involucrada en el tema de las armas o se encuentra alguna indicio en la Fiscalía General, esas curules de las FARC no van a terminar siendo 5, sino 3 o 2 o 1, dependiendo del movimiento que tenga esto en la Fiscalía, porque el problema o el tema no va a ser solo el Congreso. La Fiscalía General de la Nación hoy va a también sentirse empoderada para poder adelantar los procesos y salirse del modelo de la JEP. Manuel Salazar, hablando del tema de las FARC, mucha gente decía que las FARC puede llegar a sacar 100.000 votos su lista al Senado, 49.000 votos. Parece ser, no obtuvo ninguna curul, senador Galán, por voto popular. Ninguna, todas son las que se ni entregaron representante a por la Cámara en el caso de Bogotá. Sí. Fueron todas las Pero eso también curules al despeja un Senado. poco el miedo que había Sí. sobre las FARC, ¿no? Que decían Claro. que iba a llegar allá. En y Bogotá, que eso, en que Bogotá iba- sacaron 9.119 que eran muchos. votos para la Cámara. Yo creo que ni les van a dar tinto en el Congreso. ¿Por sí, qué, de verdad. por qué las FARC con 49.000 votos, profesor Barbosa? Todavía la gente en Colombia no las ve como un No, porque partido... no estamos, mire, no, esto tiene varias lecturas, Sí. Jessy.
Si uno compara con el año 90, cuando llegó el M19, uno ve unas tendencias muy altas en la votación del M19, que incluso alcanzó a tener la tercera votación en la constituyente en las elecciones que se presentaron el 9 de diciembre de 1990 en la constituyente. Pero con el caso de las FARC hay un gran problema. Uno, el plebiscito. El factor plebiscito es un factor muy clave porque hay una parte importante de la población que dice, ellos perdieron, ellos no tienen el derecho, mientras que en la constituyente era, todo el país utiliza la constituyente o una parte del país para salir de la tragedia de estos años 80. En este caso la gente siente que esto es un castigo por algo que siente que no funcionó, es decir, la elección del plebiscito fue clave. Y dos, pues es que aquí no se integró un modelo, digamos, el gobierno nacional pasó de unas implementaciones, pero no hubo ni siquiera claridad en el marco de lo que podría ser la FARC como un movimiento político. La gente siente que simplemente se les regaló las cosas, que simplemente ellos tienen derecho porque sí, que les dieron plata, que les dieron una cantidad de prebendas. No, y que hay impunidad, senador Galán, que ellos no han pagado. Bueno, usted incluso es de los que en su momento insistía que ellos primero pagaran sus condenas. Yo estoy de acuerdo con eso. Y mira el resultado hoy de las FARC en materia electoral, un completo fracaso. Y ojo con lo que viene. Porque la gente quiere que ellos paguen por lo que hicieron antes de ir, pero aquí todo quedó configurado al revés. Pero ojo con esto porque esta elección, que no lo hemos visto, puede tener una incidencia en la decisión de la Corte Constitucional en 3 meses o en 2 meses sobre la ley estatutaria de JEP. Ahí hay demandas que dicen que los pongan a responder hasta que exista algún pronunciamiento de la JEP. La Corte Constitucional, con un nuevo escenario como el que existe, puede terminar diciendo esas curules sí se deben entregar a la FARC, como lo dijo en la sentencia de noviembre, pero hasta tanto que haya un pronunciamiento oficial de la JEP en torno a una sanción o algún tema, y en ese momento no habría nadie que defienda a ese grupo en ese caso. Ahora, entrarían los siguientes en la lista que no tengan un proceso pendiente por cuenta de esto. Exactamente. Entonces, los que están inscritos, que tienen un proceso por cuenta de delitos de lesa humanidad, no podrían entrar. Y sería... En cierta forma fue lo que pedimos. Yo pedí en particular eso en las discusiones de la JEP, porque decíamos que era absurdo comparar este proceso con procesos anteriores. Uno entendía lo que pasó con el M19, los estándares nacionales e internacionales eran otros. Los delitos cometidos también eran otros, claro, gravísimos, pero eran otros estándares. Y yo creo que tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista político, hoy es inaceptable que una persona que cometió delitos de esa gravedad entre a hacer campaña, entre a hacer política, entre a ser elegido en el Congreso sin haber contado ni siquiera la verdad sobre los delitos que cometió. Manuel, ¿qué análisis hace usted de los resultados que obtuvo la FARC en estas elecciones legislativas? Yo creo que la gente demostró que la gente no los quiere. Primero, yo creo que eso es vital. La gente ellos aspiraban a tener una votación mayor de 100.000 votos. En Bogotá tuvieron, por ejemplo, en Cámara 11.000 votos y en el país 49.000 votos. Con eso demuestra que la gente definitivamente no los quiere y quiere que se haga justicia. Demuestra la votación del Centro Democrático y de los partidos de derecha que la gente sí quiere que haya un castigo. No sé. A esta hora, con el 98,7% de mesas contadas en la consulta por Colombia, Iván Duque ya obtiene 4.016.106 votos. En el caso de la consulta en la que ganó el exalcalde Gustavo Petro, con el 98,8%, 2.834.062 votos. El Partido Conservador pasó al Partido Liberal en el Senado. ¿En el Senado? Sí, ya es el tercero, el Partido Liberal quedó el tercero con cuarto. 15, sí. ¿A qué atribuye usted eso? Gana una curul el Partido Conservador. No, es una tragedia, Carlos Fernando, una tragedia lo del Partido Liberal. Sí. Lo del Partido Liberal es una tragedia, un precandidato con 300.000 votos o un candidato con 360.000 votos, una ruptura terrible y pasan y llegan 14 curules pasan cuando de tenían 17 a 14, 17. pero pasan de ser la tercera fuerza ahora a ser la cuarta fuerza. Pero ¿sabe qué llama la atención? Sí. Que en el caso de la Cámara de Representantes del Partido Liberal a nivel de regional es el más votado. Mantienen 35 curules. Ok, porque en el caso de Bogotá, estábamos viendo ahora, Manuel, en la Cámara de Representantes de Bogotá, solo entra con uno. Se quemó Germán García. Se quemó Samira Bizambra, que era el de Horacio José Serpa. Y así es. entra Juan Carlos Lozada, que es
el de María Victoria Vargas. Se quemó Liliana de Diago en la Claro. lista del Centro Democrático. Entre los quemados que tenían posibilidades de ganar, también se quemó Juan Manuel Daza, que es el secretario privado del expresidente Uribe. ¿Y sabe en el quién es caso la de Bogotá. sorpresa? ¿Quién? Uzcategui. Jaime Uzcategui. Jaime Muy buen Uzcategui. voto. Él es el hijo del general José Uzcategui. Jaime Uzcategui, Y Así es. también llama mucho Quique Cabrales. Quique Cabrales. Quique Cabrales que tampoco se daba muchísimo. Gabriel Ese es Santos el, tuvo una votación. El hermano de... el hermano de la esposa de la- del hijo del presidente Uribe. Exactamente. Impresionante la votación de Gabriel Santos. Tiene casi 21.000 votos. Bueno, ahí fue a un la Cámara. empuje, Fue un una- empuje. Pacho Santos estuvo con una él todo el votación tiempo, muy ¿no? Eso fue importante. como... Tenía al papá al lado tenía al ayudándole, papá, eso es siempre más fue fácil. ahí al lado y todo. Pero, doctor Galán, ¿usted recuerda que en Bogotá siempre ha habido un líder o una persona de voto de opinión? En esto se vio en el Senado nomás. No, que fue no, no, Antana no. Mocus. En la Cámara lo estamos viendo. Yo En creo la que Cámara, ¿con quién? Inti Asprilla y Juanita Gobertus sacaron una votación muy importante. Mire los dos. Ah, es que Inti Asprilla con 95.000 votos. Por eso, a eso Es el me segundo refiero. más es votado. impresionante. Y Juanita, Juanita, ¿cuánto perdóneme, sacó? Inti Asprilla en este momento saca la votación más alta de la Cámara de Representantes en Bogotá. La Sí. tenía Simón Gaviria, Sí. que era de 85.000 votos. No, pero ya le había ganado antes Gustavo Petro. No, Petro y María esa Isabel cifra- Rueda, no, 140.000 votos. Petro 64.000 votos. Pero, No, oye, mire, no, sé que no. a la Bueno, Cámara. A la senador Cámara. Galán y Manuel Salazar se quema en la lista del Partido Liberal no solo Germán García, sino también Darío Fernando Cepeda, exconcejal, Exconcejal de Bogotá. Clara Rojas, Clara Rojas, que era Es la actual la representante que actual encabezó la lista representante a la Cámara, quien estuvo secuestrada con Ingrid Betancourt por parte de las FARC. En el caso del Polo, Wilson Borja, Alirio Uribe, se quema también Bruno Díaz en Bogotá. Sergio Fernández, que era el de Jorge Robledo. Teléforo Pedraza, Gustavo Alonso Páez, que era el pastor, Que fue concejal de Bogotá. Pastor cristiano. ¿Cómo están los cristianos esta vez? ¿Hay una fuerza de ellos? ¿Bajaron, Bogotá? subieron? En el caso de Bogotá, 125.000 votos, Manuel. En Bogotá hay dos cristianos. Hoy, con el Uno de partido político Mira. y otro de los libres. No, Que y es- el de Esencia, el de también. Ah, el de Cambio Radical. No, eso es también. como hay cristiano para todo. Misión carismática O sea, hay está tres en cambio. cristianos. Bueno, tres la Cámara cristianos de- en En la este Cámara. momento, Tres. el representante de la Cámara con mayor votación en Bogotá es Eduardo Rodríguez del Centro Democrático. Bueno, Más ¿cuánto de tiene? 100.000 votos. Increíble. 100, aquí están 99.648 votos, pero me comentan por el interno que va a superar los 100.000 votos. Vamos a ver. Es a esta hora. impresionante. Sí, No, es así impresionante. Es 101.010 impresionante, impresionante. votos. Eduardo Por, Rodríguez, don- el por representante donde de la usted le Cámara, mire más es votado. impresionante. Más votado. Es No, impresionante. Es impresionante y doy un dato que además es bien Es una interesante. mezcla, Si tú- Eduardo Rodríguez es una mezcla de candidato de opinión, hace debates, hace denuncias, está en los medios, pero también tiene un fuerte aparato Yesid político. sacó y más también es votos la que figura de todos Uribe. los candidatos del Centro Democrático en Senado. O sea que si usted mira, estuvo Uribe con Ah, sí, 835 y el que sigue es Paola Holguín con 54.000 votos. Es decir, si Le este saca hombre iba al 45. Senado, perfectamente hubiera estado después del presidente Uribe. Sí, en el caso de Bogotá, en las consultas, muchos señalaban la votación, senador Galán, de la pasada votación a la alcaldía de Bogotá y empezaban a comparar con cuántos votos llegó Peñalosa, cuántos votos obtuvo Pardo. Creo que no son comparables. Yo creo que no son comparables, son votaciones distintas. Es un error comparar esa elección con esta, me parece a mí, no sé qué piensa Manuel Salazar, pero sí. primero las de Consejo versus Cámara son muy distintas. Son muy siempre. distintas. Y las, Siempre muy y distintas. las de consultas con las de alcaldía también. También es muy distinto, Son muy porque distintas. es que recuerde usted que en la primera vuelta presidencial del 2014, el señor Juan Manuel Santos perdió en Bogotá con Oscar Iván Zuluaga. En la segunda vuelta ganó Juan Manuel Santos. Entonces, es muy difícil tener esa perspectiva. Sí. Ahora, todos los cabezas de lista a la Cámara que clasificaron como partidos pasaron en la Cámara de Representantes por Bogotá, que no sucedió en el caso del Senado en algunos Para casos. Bogotá, para el rumbo de la ciudad, estos resultados en la Cámara y en el Senado, senador Galán, ¿qué impacto pueden llegar a tener? Bueno, pues hay una presencia, o sea, el resultado del Centro Democrático que ha acompañado en su mayoría al alcalde Peñalosa, le ayuda, en mi opinión, al alcalde Peñalosa. Sí, claro. Fortalecimiento también de cambio en ese sentido, aunque solamente crece en una, se pensaba que se iba a crecer en más, también ayuda, pero sin lugar a dudas,
digamos, la polarización también se traduce en el resultado de Bogotá, así como lo vemos a nivel nacional, porque también se fortalecen aquellos que han sido opositores del alcalde Peñalosa, como el caso de Inti Asprilla, como el caso de la presencia ahora de los decentes. Queda pareja Entonces yo creo que queda pareja, pero se expresa esa misma polarización que hemos visto a nivel nacional, se va a expresar también en Bogotá. Pero con un tema también, un matiz, Carlos Fernando, y es que aquí estamos viendo, no se puede cruzar, pero no son la misma cosa, por supuesto. Dentro de la consulta consulta de derecha, estamos hablando de que en Bogotá hubo más o menos más de 1 millón de votos. Más de 1 millón de votos. Petro obtuvo en Bogotá más o menos, obtuvo unos 700 mil votos, que además son los votos con los que Petro ganó. Petro es un tipo que ganó con 700.000 votos en su momento. Peñalosa tuvo casi 1 millón de votos en la elección pasada. Pero Cambio Radical pone también ahí, digamos, votación en Bogotá, que no es muy alta en Bogotá comparado con la que se tiene, con la que puso Mocus, etcétera, pero tiene 172.000 votos. Si uno pensaría en una segunda vuelta presidencial y uno ata todas estas cosas con matices, uno sí pensaría que en Bogotá se llevan de frente a Gustavo Petro en una gran alianza con todas estas personas. Yo creería que sí, sí. Sin embargo, digamos, no sabemos todavía quién va a hacer la segunda vuelta, pero son comparables los resultados de las elecciones. No, pero no va a haber, Carlos Fernando, pero no va a haber dos del centro izquierda en la segunda vuelta. Sí, de acuerdo, pero lo que está diciendo el doctor Barbosa es un poco sobre estos resultados vis-a-vis de lo que sería una primera vuelta. Exactamente. Y en eso concuerdo con él. Yo creo que el resultado de Petro, si bien es impresionante en Bogotá, también si uno mira el resultado del otro lado y votos que eventualmente no están todavía presentes porque son de otros candidatos, claro. Es que, mire, yo creo que es difícil para Petro ganar en Bogotá. En el caso de Bogotá, la lista de Petro tiene 230.000 votos, el Centro Democrático la dobla, tiene casi 450.000 votos. Pero bueno, antes... Y en el caso de la consulta, sí, el caso de la consulta de Uribe es 1.078.000 votos, y en el caso de Petro es 853.000. O sea, gana Duque, le gana Duque en Bogotá. Gana la consulta, ganan los votos de Ordóñez, Marta Lucía y Duque. En Bogotá, frente a los de Petro. Ahora, en el de Marta Lucía, ojo, hay mucho voto que no es de Duque. Que no es de Duque, sí. Hay mucha gente, pues ustedes, yo no sé qué dimensiones tiene eso, pero hubo mucha gente, uno percibía por lo menos en redes, que manifestaba la participación en lo que llamaban Operación Marta Lucía, que querían votar ahí, eso lo promovieron. Esos votos de Marta Lucía... Pero con esa cultura política que hay aquí... Profesor Rosa, aún cuando comparemos solo los resultados de Iván Duque en Bogotá con los de Gustavo Petro en Bogotá, siendo Petro un exalcalde de Bogotá, siendo esto una plaza fuerte para la izquierda, por los 12 años donde tuvieron poder, la diferencia entre Duque y Petro es muy leve. 616.000 votos Iván Duque, sin duda, versus 678.000 de Gustavo Petro, muestra que el exalcalde de Bogotá no está tan fuerte como se suponía que iba a estarlo en Bogotá. Recordemos que Oscar Iván Zuluaga ganó en primera y segunda vuelta aquí en Bogotá. Y esos son... No, en segunda vuelta ganó... ¿Cuánto sacó? Miremos ese dato. Pero en primera vuelta ganó Oscar Iván Zuluaga. Oscar Iván Zuluaga ganó en primera vuelta. Vamos a esta hora a ver lo que se ha dicho en las últimas horas, luego de la falta de los tarjetones, los diferentes puestos en Bogotá, Medellín, Bucaramanga y diferentes ciudades del país. El registrador Juan Carlos Galindo se defendió de una rueda de prensa, respondió a las duras críticas y le respondió a los candidatos a la presidencia. Esto dijo. Y la información falsa. Según Galindo, la Registraduría General de la Nación no tuvo recursos suficientes. Denuncian que la culpa fue del Ministerio de Hacienda porque hubo una restricción del presupuesto. Y el tema es recursos. ¿Cuánto hubiera costado imprimir esa cantidad de recursos? Máxime cuando se cuestionó a la organización electoral en consultas pasadas que había impreso una cantidad abrumadora de tarjetas electorales. El registrador señaló que este hecho fue superado con éxito, por lo que hizo un llamado a la calma para garantizar la transparencia electoral. La problemática que vimos fue absolutamente coyuntural en el 0.002 de los puestos de votación, que se superó muy rápidamente. Obviamente hubo personas a las cuales se le afectó su derecho a elegir y ser elegido, pero entendamos que no contábamos con el material electoral, tarjetas electorales para las consultas al 100%. Galindo anunció que se hizo un acuerdo con los candidatos y ellos autorizaron el uso de las fotocopias para poder adelantar la consulta en estos casos de emergencia como los sucedidos en esas elecciones. Bueno, ahí están las declaraciones del registrador, luego el escándalo que se desató durante buena parte del día por la falta de tarjetones en diferentes puestos de votación,
que motivaron quejas de diferentes candidatos, de Gustavo Petro, de Iván Duque, de los partidos políticos, pronunciamientos del procurador. El fiscal general de la Nación precisamente destacó la tranquilidad de la jornada electoral y aseguró que contaron más de 300 capturas en todo el país. El fiscal también aseguró que se abrió una investigación precisamente para determinar si hubo algún tipo de irregularidad a raíz de la escasez de tarjetones de las consultas interpartidistas. La jornada dejó en la Fiscalía 30 judicializaciones por alteración del orden público, lo que el fiscal destacó como una cifra baja. En general puede decirse que el país ha votado en paz, que ha sido esta una de las jornadas electorales de mayor paz, de mayor tranquilidad y sosiego ciudadano. 290 capturas por órdenes ya preexistentes por delitos como violencia intrafamiliar, hurto u homicidio y otras 27 capturas en flagrancia por presuntos delitos electorales son cifras del ente acusador. Particularmente relacionados con casos de constreñimiento al elector por compra de votos o por simulación de investidura cuando algunos terceros intentaron aparecer o fungir como jurados de votación en los respectivos puestos de votación. Además, la Fiscalía investigará si hubo algún tipo de fraude a raíz de la escasez de tarjetones de consultas. Tenemos información que proviene de fuentes abiertas. Las redes sociales han estado muy activas con el tema de los tarjetones y son útiles para las competencias de la Fiscalía. También hemos recibido denuncias directas de ciudadanos en nuestros puestos. A pesar de distintas denuncias públicas, en Bogotá no hubo capturas en flagrancia por delitos electorales. Bueno, son las 9:30 de la noche, transmitimos en vivo desde los estudios de Canal Capital, una transmisión en alianza con quienique.com que iniciamos de forma ininterrumpida desde las 2 de la tarde, llevándole información, análisis, resultados, los discursos de los ganadores en la jornada de hoy. Vamos a analizar ahora cómo será la segunda vuelta eventual a la presidencia de la República. Ahora fuera de cámaras decía Manuel Salazar que él cree que la segunda vuelta va a ser entre Duque y Vargas Lleras. Manuel, sí. ¿Por qué tiene usted esa teoría? Yo tengo esa teoría por una sencilla razón, porque es que los partidos, Vargas tiene más o menos 30 parlamentarios. O sea, usted sí liga una cosa a la otra automáticamente. Yo sí la ligo, y la ligo porque la gente va a empezar a mirar desde todo punto de vista el trabajo que se está haciendo por parte de los partidos. La U todavía no ha definido su candidato, los conservadores tampoco, y yo diría que mucha gente que votó por Caicedo también lo hizo por quitarle votos a Petro. Votó contra Petro, no por Caicedo. Varios amigos míos le decían, y yo decía, no, usted va a votar, vote o por uno o por el otro, pero no en contra del otro. Decían, no, hay que quitarle votos a Petro. Ahora, yo no sé si lo debiliten o no. Senador Galán, ¿usted ve una segunda vuelta Vargas Lleras e Iván Duque? Yo creo que es posible. Como dije en un principio, yo veo que Gustavo Petro tiene dificultades para crecer más allá de los resultados que obtuvo hoy. Y creo que para una segunda vuelta se requiere más de 2.600.000 votos. Creo que tiene que pasar de los 3 millones. Y yo le veo potencial de crecimiento a Vargas Lleras, en parte por lo que decía Manuel Salazar. Vargas crece su partido, o sea, Cambio Radical, el partido que yo milito todavía, pasa de 9 a 16 senadores y pasa de 15 a 30 representantes a la Cámara. Es un partido, digamos, el que más crece yo proporcionalmente de lejos es ese. Lejos. Entonces, esa fortaleza, sumado al hecho que tiene mucha gente ya de la U, por ejemplo, recordarán ustedes que Mauricio Liscano, por ejemplo, está con él. Y mucho liberal también. Mucho liberal está con él. Entonces, yo creo que tiene posibilidades. Además, recordemos que Vargas Lleras es muy bueno en los debates por el conocimiento que tiene de los temas y la propuesta que ha trabajado. Entonces, yo comparto con Manuel Salazar la posibilidad de que esta contienda sea a la larga entre Vargas y Duque. Profesor Barbosa, ¿usted cómo la ve? Yo tengo, digamos, es interesante el planteamiento de ustedes en el crecimiento de Vargas, pero yo diría lo siguiente. Vargas está confiando en este momento en los senadores, en que la máquina le funcione ese día. Pero no es una persona que genere, no es un personaje carismático, no es una persona que genere un gran fervor en el país. Él viene con una carga importante de pesada del gobierno Juan Manuel Santos. Luego, casi que es la apuesta de que estos 2.035.000 votos de hoy
se le conviertan en una votación mayor que la que obtendría Gustavo Petro. Casi que la pelea de Vargas hoy es contra Gustavo Petro por la votación. Por eso es muy interesante esta discusión, porque sí, Fajardo no existe. Y yo sí creo que en este momento ya es un Vargas tratando de, con su estructura electoral, que es importante y que se multiplicó, va a terminar recogiendo el centro Vargas. De llevar a tratar de superar a Petro. Si Vargas no logra eso, Petro iría a segunda vuelta con Duque y la elección de presidente de la República sería muy fácil para Iván Duque, porque un candidato como Petro es un candidato sin crecimiento. Un candidato como Vargas es otra discusión y es otro debate, y nos tomaría otras 2 horas aquí discutirlo. Hablando sobre esos escenarios, ¿qué pasó con Sergio Fajardo? No sé si ustedes leyeron hoy la columna de Daniel Coronel. Daniel señala que Sergio Fajardo arrancó sólido en las encuestas, tan sólido que descartó cualquier posibilidad de consulta y de medición de fuerzas con Robledo, con Claudia López, porque creía que iba a permanecer arriba, y hoy en día aparece en un lánguido tercero, cuarto, está muy por debajo de las encuestas. Es una tendencia a caer en las encuestas. ¿Qué pasa con Sergio Fajardo, señor Galán? Pues lo describe muy bien Daniel Coronel. Yo creo que él, digamos, se confió de esos resultados de las encuestas, y yo he visto varias olas en las encuestas. La primera ola grande fue cuando Vargas Lleras lideraba las encuestas hace un año, luego vino el crecimiento de Fajardo, luego vino el de Petro, ahora viene el de Duque, y seguramente vendrán otras olas, ¿no? Y él se confió con que la ola de él ya lo llegaba y lo iba a arrastrar hasta la primera vuelta, y faltaba muchísimo. Se desinfló rápidamente. Claro, y lo que pasó hoy creo que lo golpea. A pesar del resultado de los verdes, como decía el doctor Barbosa, yo creo que lo golpea porque él no se ve, digamos, ahí en ese resultado de Mockus. Es un resultado más de Mockus que de Fajardo, digámoslo así. Bueno, y se demuestra lo del 2010, que Mockus era el que lideraba y él era el vicepresidente. Era el fuerte. Entonces, eso creo que influye. Yo he visto, digamos, la dificultad de Fajardo para aterrizar unas posiciones frente a los temas, que creo que lo está afectando. Petro es mucho más contundente al plantear, digamos, unas tesis que pueden estar equivocadas, no estamos de acuerdo con él, pero es más claro y contundente al plantearlas, y eso atrae más a la gente. La gente quiere que los candidatos asuman posiciones, y yo siento que Fajardo no lo hace claramente. Él dice que es tibio y que le gusta ser tibio, en fin, pero yo creo que la gente ahorita quiere a alguien más concreto, y eso lo afecta, y creo que en la etapa de debates eso lo va a afectar. Entonces yo vuelvo, insisto, creo que el espacio para la tercería lo está dejando vacío Fajardo por su actitud, y lo va a llenar, y lo dejó vacío de la calle por su actitud también de escoger una consulta en diciembre, y creo que Vargas tiene chance de llenar. Manuel Salazar, ¿qué pasó con Sergio Fajardo? Yo creo que él perdió la oportunidad de hacerse contar en esta... Él no aceptó la invitación que le hicieron para que estuviera participando en una consulta. Yo creo que él se veía ganador en el mes de diciembre y en enero, y entonces confiaba en que iba a seguir así. Pero si uno mira en Sergio Fajardo, yo creo que la gente ya lo tiene identificado como un candidato muy tibio, como un candidato que no se compromete, y eso no le gusta a la gente. A la gente le gusta o que tomen posiciones como la que asume, lo que decía Carlos Fernando, el candidato Petro o el señor Iván Duque, que polarizaron todo lo que usted quiera, pero que el señor Sergio Fajardo no pudo ni siquiera con su discurso de la anticorrupción, que fue fuerte en un momento dado, recogieron 4 millones y pico de firmas, pero fue como desdibujándose, y creo que hoy quedó más desdibujado que nunca. Profesor Barbosa, ¿qué pudo haber pasado con la candidatura de Sergio Fajardo? Esa candidatura que entró en un momento a refrescar con una posición de buscar la reconciliación, de no polarizar, de ir por el camino del medio, por el camino del centro, como él dicho, que es el camino más difícil, pero los resultados y las encuestas muestran que en Colombia la gente, todo indica que quiere un candidato que tome una posición y la defienda. Yo creo que son 3 razones. La primera es que es un mal candidato. Es decir, Fajardo es un personaje que no dice nada. Entonces, un personaje que realmente ni registra, ni discute. Cuando le preguntan que cuál es el páramo más grande del mundo, y que tenía que decir que el páramo de su mapa, dice que no, que busquen en Google. Es un personaje que no le llega a la gente, un personaje que le preguntaron que si llegaba a la presidencia iba a reformar el acuerdo de paz, y dijo: primero me tienen que elegir a la presidencia para yo saber si voy a reformar el acuerdo de paz. Son personajes tibios
que realmente no sirven para el momento en que está el país hoy, donde se exigen respuestas en salud, en empleo, el caso venezolano, el caso de paz. Luego es un personaje completamente, digamos, es un mal candidato, es un mal producto, y esto se va a materializar peor en los debates. Lo que decía, porque está enfrentado a 3 personas, como Iván, o como Germán, o como Petro, que son buenos sparring en los debates, o sea, dicen cosas, y eso no lo dice Fajardo. Fajardo no lo hace. Segundo, yo creo que políticamente hay un problema con Fajardo. Fajardo llegó a esto en el marco de una figura que había sido gobernador de Antioquia de alcalde, pero no tenía partido. Entonces terminó creyendo que los verdes, o que se podía chupar finalmente el apoyo de los verdes y el del Polo tranquilamente. Y finalmente se encontró con que hay una cantidad de matices alrededor de esos partidos que tampoco le copian. Entonces tampoco le copian. Una persona como Robledo, ¿qué dificultad tiene Robledo para uno creerle a Robledo cuando estás parado al lado de él? ¿Qué dificultad? O al lado de un Cepeda. Imagínese usted ganando, Fajardo, levantando el brazo con Iván Cepeda. ¿Qué piensa el sindicato antioqueño y una cantidad de empresarios antioqueños que están creyendo en él? Ahora, personas no votarían que por la unidad de Cepeda están con Gustavo Petro. Pero por supuesto. El caso de Jorge Rojas, que fue secretario de Integración Social, está con Petro. Mucha gente que está apoyando ya a Fajardo realmente es de la cuerda del candidato Gustavo Entonces Petro. yo diría que no 3, sino esos 2 temas, es decir, mal registro de candidato y el tema de que va sin partidos y no puede resolver ese tema. Ahí sí hay una ventaja comparativa, que es la de Duque, que tiene estructura, y la de Germán, que tiene estructura. Bueno, segundo nombre, después del análisis de Sergio Fajardo, Humberto de la Calle. ¿Qué papel va a empezar a jugar a partir de mañana Humberto de la Calle, senador? Pues muy debilitado, como decía el doctor Barbosa. Primero, es un candidato que en su consulta logró 350.000 votos, entonces comparado con 4 millones de Duque, por más de que sean en momentos distintos, consultas distintas, etcétera, pues eso le genera ya una debilidad de arranque que lo han mostrado las encuestas. Segundo, tiene un pleito interno brutal en ese partido, o sea, cayeron en la lista del Senado 3 curules, primero. Segundo, hay un pleito entre Cristo, con Gaviria, en fin, eso, Serpa, están agarrados, y eso no le contribuye para nada a esa lista, y yo creo que el grueso de ese partido está buscando ya pista, en mi opinión, en otras candidaturas, y eso puede favorecerle a Vargas Lleras, por ejemplo. Entonces yo francamente no lo veo ahí, y creo que sería interesante una posible alianza de la Calle con Fajardo, pero interesante porque creo que tampoco sale mucho de ahí. O sea, yo no veo, digamos, 2 que están o cayendo o mal en las encuestas, no los veo debilitados en términos de partido, uniéndose. Yo no sé si esas 2 debilidades unidas generan una fortaleza, no lo veo tan claro. Mientras que Vargas pueden plantear una debilidad que tiene hoy en la opinión, pero tiene una fortaleza en términos de organización. ¿Con quién y se le acerca uniría Vargas políticamente a partir de mañana? ¿A quién podría buscar? Yo no lo veo claro, pero yo no me parece loco, como decía Manuel hace un rato, que parlamentarios de la U, que ya están con él, liberales, se vengan claramente otros, liberales, inclusive conservadores, porque han manifestado eso. Entonces yo no descarto que eso suceda y eso fortalezca la aspiración de Germán Vargas para que eventualmente compita para la segunda. Yo creo que ¿sabe qué puede suceder? Sí. Que Humberto de la Calle se va y se une a Germán Vargas y pero será posible y Clara eso? López, no lo veo. y Clara López pasa yo lo veo, al otro lado. A donde Petro. Yo sí lo veo, y lo veo por esto, porque el caso de Humberto de la Calle, los liberales, muchos liberales, estaban que se iban para donde Vargas. Y usted sabe qué papel han jugado los Gaviria. Simón Gaviria, usted sabe que hubo una reunión. Pero usted ve a Humberto de la Calle con Vargas sabiendo que tuvieron serias diferencias sobre el proceso de paz. En política todo es posible. ¿Usted cómo ve mañana a Humberto de la Calle? Pues yo lo veo completamente debilitado. Sí, claro. Es una persona que podría incluso pensar en la capacidad de retirarse de esto para no terminar con una humillación y terminar su vida pública de la peor manera posible. Es decir, se lo digo por lo siguiente, porque aquí si uno mira las 2 tendencias, ¿quiénes son los únicos que tienen capacidad de hacer alianzas hoy? Verdaderamente con algún tipo de éxito, si se quiere. Iván Duque y Germán Vargas.
De resto no hay ninguna posibilidad por ningún lado. Es que mismo Petro no tiene posibilidades, por eso el crecimiento. Petro dice invito a De la Calle e invito a Fajardo. Está llamando a dos candidatos que representan nada. Mañana usted cree que que Sergio Fajardo, Humberto De la Calle, a raíz de los resultados de Petro de hoy, le abren las puertas. No, van a esperar un mes más las encuestas a ver qué nos dice las siguientes encuestas. Cuando la gente vea si Iván Duque, digamos, sube de forma desaforada después de la consulta, para Vargas va a ser muy complicado las alianzas, pero si Germán Vargas en las siguientes mediciones avanza de forma importante y ya se ve un Vargas mucho más cercano, yo creo que las alianzas van a empezar a jugar, pero todo eso, vuelvo y digo, casi que estaríamos diciendo que estamos ante una ventaja, cierta ventaja comparativa de Germán Vargas frente a unas posibles alianzas que la de Gustavo Petro, que no tiene capacidad de crecer como ya decía el senador Galán. Ya hay una declaración de César Gaviria, pero no he podido abrirla para que votos no la busquen. Claro, vamos a buscar esa declaración de César Gaviria. A esta hora en Twitter, en el caso de Bogotá, las tendencias son, en primer lugar, Uribe, en segundo lugar, Iván Duque, y hago este recuento porque me llama la atención la tercera, José Obdulio Gaviria, se quemó. A esta hora está por fuera del Senado de la República el exconsejero presidencial, mano derecha del expresidente Uribe, José Obdulio Gaviria. ¿Por qué razón, senador Galán? Porque el Centro Democrático pasó de tener 20 curules a tener 19 y en estos momentos y los pusieron a competir. Claro, los pusieron a competir con la lista abierta y José Obdulio está en estos momentos de 20 y solo están entrando, bueno, solo no, por ejemplo, entran 19. Amanda Rocío González, que tiene la tercera votación, 44.000, no es senador actualmente. Ciro Alejandro Ramírez no es senador actualmente, Santiago Valencia no es senador, Gabriel Velasco no es senador, o sea, tiene una cantidad de senadores nuevos del Centro Democrático. Y senador Galán, se hablaba también que el vicepresidente Germán Vargas Lleras, hoy candidato a la presidencia, estaba esperando estos resultados para tomar alguna decisión sobre su fórmula a la vicepresidencia. En un primer momento nombró a Luis Felipe Henao, que es su hombre de confianza, un premio a la lealtad, pero decían que era muy probable que luego del domingo, del día de hoy de elecciones, ese nombre cambiara por uno que sumara fuerzas. Con este análisis de hoy, ya los resultados en la registraduría avanzan rápidamente hasta ahora, ya se va por encima del 99% en el caso de las consultas, en el caso del Senado de la República también el conteo va por encima a esta hora del 96%. ¿Qué probabilidad le ve usted a Germán Vargas Lleras de tener una fórmula vicepresidencial de algún otro movimiento? Pues yo creo que el problema radica en lo que decía el doctor Barbaza hace un rato, y es que las encuestas que van a reflejar el impacto de estos resultados no se van a conocer todavía, van a tardar un tiempo. Y el plazo para modificar el candidato a la vicepresidencia es esta semana, es este viernes. El 16. Entonces yo la verdad no veo viable que lo cambie, además creo que sería un error después del discurso que dio manifestando que era un premio a la lealtad, digamos, desmontarlo. Sí. Ahora, yo sí creo que tiene que buscar acercamiento con otras fuerzas políticas para poder mantener la viabilidad de su candidatura. Entonces yo creo que tiene que trabajar en eso, pero no creo que eso pueda incluir ya la fórmula a la vicepresidencia, porque me parece que está muy encima. Tenemos 4 días para poder tomar esa decisión. Me parece que eso no se logra. Antes de pasar con Manuel Salazar y la opinión sobre la fórmula de Vargas Lleras, Federico Ortega, que es un periodista que sabe de los temas de Bogotá, hizo acá un trino interesante. Dice: el pabellón de exconcejales y funcionarios de Bogotá que se quemaron hoy: Germán García Zazipa, Darío Fernando Cepeda, Fernando López, Liliana de Diago, Felipe Ríos, Yesid García, Susana Muhammad, José Cuesta, Javier Suárez, Tatiana Piñeros, Máximo Noriega y Ana Teresa Bernal. Ojo, esto hay un tema interesante, son sus nombres. Está Susana Muhammad. Y está Piñeros. Sí. Son la mano derecha de Gustavo Petro. Sí, claro. O sea, hicieron campaña de la mano con Petro. Lo que demuestra que Petro no tiene estructura. Petro es simplemente un nombre que ha venido a polarizar el país también. Entonces, complejo enfrentarse a estructuras que hoy existen en Colombia, muy fuertes y muy poderosas, que le pusieron 4 millones de votos a Iván Duque hoy, y que obviamente con Germán Vargas Lleras también tienen un problema. O sea, Gustavo Petro es él y no hay más. A mí me decían, ni el petrismo no existe.
lo que existe es ni como movimiento ni absolutamente nada. Lo que existe simplemente es la idea de un señor que salió y planteó un debate y un discurso y extremó los polos y llamó la atención a una gente y votan. Pero eso, como sube... Esa frase que usted dice ahora, la vamos a analizar, profesor Barbosa, de que el petrismo no existe. Ahora hablamos del exalcalde Petro y los resultados en Bogotá y demás. Manuel Salazar, fórmula vicepresidencial de Vargas Lleras antes de lo que nos vas a mostrar. Sí, es que tengo ya la declaración tanto de Humberto de la Calle como de César Gaviria. ¿Qué dicen? Dice, en el día de hoy, después de una larga travesía... Es de los dos. Conjunta. Dice, en el día de hoy, después de una larga travesía, hemos culminado la jornada electoral con los resultados conocidos que le dan al Partido Liberal el mayor número de representantes y el tercer lugar en el Senado. Es el cuarto, ¿no? Ya. Esos resultados estarán al servicio de la gran coalición que han convocado Humberto de la Calle Lombana y Clara López Obregón. Nos comprometemos a darle continuidad al proceso de silenciamiento de los fusiles que recién culmina. La etapa de construir una paz justa y duradera depende en gran medida de nuestra capacidad para cumplir los compromisos del Estado colombiano, pero sobre todo del impulso de las reformas que hagan de Colombia una sociedad más justa e igualitaria. Avanzaremos hacia la igualdad de oportunidades que les abra a todos los colombianos la posibilidad de una vida digna, sin exclusiones, sin discriminaciones, en total respeto a las creencias de todo el mundo que se originan en la libertad de cultos consagrada en la Constitución del 91. Aquí lo que ve uno, porque la declaración es mucho más larga, es que se mantienen en su nicho. En su nicho, y dicen que confían en lo que hoy obtuvieron en las elecciones parlamentarias. Sí, yo creo que inclusive a pesar del hecho de que cayó el Partido Liberal de 17 a 14 curules, ese 1.800.000 votos que tienen ahorita no es, en mi opinión, el potencial que tiene de la Calle en una eventual primera vuelta. Es mucho menor. Yo creo que es mucho menor. Entonces, pues es una declaración que les toca hacer en cierta forma. Sí. Bueno, ¿usted ve alguna fórmula presidencial de Vargas Lleras de cambio a raíz de estos resultados, o cree usted que él se mantiene en Luis Felipe Nava? No, yo creo que lo cambia. ¿Por quién? Yo creo que él debe buscar a alguien o alguien del Partido Conservador, a alguien del Partido Conservador o del Partido de la U, no sé. Pero yo no creo que Luis Felipe llegue. Yo digo lo siguiente, el candidato presidencial a vicepresidente de Germán, que es Luis Felipe, es una persona excepcional. Luis Felipe Nao, creo que además... Comprometido con él. Que además hay una cosa importante. Con Germán Vargas hay unas críticas poderosas en torno a ciertas personas que llegaron al Senado y que llegan al Senado y con listas y con denuncias, etcétera. Mal haría Germán Vargas, después de haber hecho un discurso como el que hizo, y de que Luis Felipe además aparece, y de que Luis Felipe es un hombre de familia, es una persona que también representa muchos valores, que Germán además salga y lo saque. Yo creo que sería contraproducente, sobre todo porque es que a Germán ya no le quita ni le pone nada una persona al lado en este momento. Él tiene una maquinaria que le está funcionando y hoy le estaba funcionando, pero sí me parece además que quedaría mal sacar a una persona, ponerla, hacer un escándalo faltando una semana y conforme a resultados de hoy, que además eran previsibles porque se preveían, termine sacando a Luis Felipe. Eso me parece a mí que no tiene sentido. Y diría añado una cosa, Yesid, tal vez en lo que sí estoy de acuerdo con lo de la Calle y Gaviria es cuando hablan de la larga travesía. Porque la larga travesía de Gaviria es que estaba en Qatar, creo que era, o en Dubái. En Dubái. Obviamente es una larga travesía la que tuvo que hacer de Dubái a Colombia para darse cuenta de lo que acaba de ocurrir con ese partido, que yo creo que es un partido decadente, moribundo y que está enfrentando una crisis. Es la peor votación en la historia, ojo, en la historia del Partido Liberal. Desde que se inicia el Partido Liberal a hoy, es la peor votación en toda la historia. El caso del exalcalde Petro, decía usted, profesor Barbosa, que el petrismo no existe. Senador Galán. Yo no estoy tan de acuerdo en ese punto con el doctor Barbosa. Yo creo que sí hay petrismo. Pues primero logró pasar el umbral, su lista. Yo creo que fue jalada esa lista por la presencia de Gustavo Petro en la elección de hoy a través de la consulta. Segundo, yo creo que él tiene presencia en otros partidos, como decíamos hace un rato, en el Partido Verde hay petristas, en el Polo Democrático hay petristas. Entonces yo creo que es obviamente una organización o una presencia, digamos, de maquinaria política mucho más pequeña que los demás, muy pequeña, pero es, en mi opinión, distinta también a lo que tiene Sergio Fajardo. Yo sí creo que Sergio Fajardo en su caso es casi inexistente,
No, Petro es un magnate electoral comparado con Fajardo. Exacto. Entonces, yo veo que Petro tiene una presencia. Además, yo creo que Petro es distinto, y Manuel Salazar me corregirá. Petro por lo menos intenta un diálogo con la clase política. Sí. Así lo hizo cuando fue alcalde. Convocó a la U, les entregó la Secretaría de Movilidad, en fin. Mientras que Fajardo no tiene ningún tipo de diálogo con la clase política. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque yo creo que va a haber sectores, por ejemplo, no me parece extraño, liberales, inclusive, que puedan acercarse a Petro. Sí. ¿El petrismo existe o no Yo existe, creo que Manuel? sí, yo creo que existe. Okay. Y yo creo que el petrismo existe en Bogotá, está demostrado que es un poco fuerte. Y aunque no tiene, digamos, la presencia que pueda tener un Vargas Lleras o un Iván Duque, sí existe, porque no de la mano, no de la manga van a sacar 2.800.000 votos, y en Bogotá 700.000 votos. Ahora, se habla y de que hubo gente, muchísima gente, amiga de Petro, que estuvo haciendo campaña bastante fuerte. Se habla de que si Petro no obtiene la presidencia, iría por la alcaldía de Bogotá. Bueno, Senador Galán, usted Sí, que está es posible en que la la busque lista otra para- vez, es posible que la busque otra vez, pero pues eso todavía falta mucho para saber Pues, ese camino Barbosa, que tomar. ¿cómo ve la situación de Petro? No, pues yo esperaría que, si ese es el escenario, que Petro vaya a segunda vuelta y se aplique la reforma electoral y vaya al Congreso, porque tendría derecho a ir al Congreso, pero no castiguemos a Bogotá con un gobierno de Petro. Mire, sí, el que quede segundo en la elección Sí, presidencial por la reforma sería senador. bueno Petro Pero verlo él sí, allá. sí, claro, pero eso quedó en la reforma, Claro, sería sí, senador. entiendo que sí, Pero sí. él podría decir, yo no quiero esta curul y voy por la alcaldía de Bogotá. Pues Sí, podría claro, decirlo, podría decirlo. pero yo creo que puede hacer una buena alianza con las FARC allá, puede hacer una alianza interesante con algunos O sea, ¿usted no grupos. cree, pero usted cree que Petro aceptaría seguir en el Senado y no se lanzaría a la alcaldía? Yo no sé, finalmente yo creo que la derrota, si es derrotado por un Con candidato... 600.000 votos que obtuvo aquí, hoy. aquí hay una cosa allí sí importante, y es cuál es el efecto de poner un candidato a la presidencia de la República, un presidente, en caso de que gane Iván Duque, de 41 años. Yo creo que hay una cantidad de gente que queda por fuera del balón, y aquí le digo al senador Galán, yo creo que difícilmente el país vuelve a escoger en los próximos 8 años un presidente de la República de más de 55 años. Cierto. Hay un efecto. Hay un cambio generacional. Claro. Hay una nueva generación. Ahí se va Fajardo, se va Petro, Y es que, se van y es que lo varios. que pasó con Uribe y con Santos fue que dejaron los dos a una generación de colombianos que se quedaron sin la posibilidad de llegar a la Y presidencia. ahorita 4 años ya muchos... Bueno, Jueguen señores, se nos acaba el tiempo. Son ya las 9:55 de la noche. Transmitimos desde las 2 de la tarde de manera ininterrumpida en alianza con el portal quienique.com. Tuvimos análisis, resultados, los discursos de los ganadores. En las horas de la mañana tuvimos información de servicio. Esta ha sido una transmisión en la que ha participado un equipo periodístico y técnico de más de 120 personas. A todas las personas que también nos siguieron en nuestra señal abierta, en plataformas digitales, en Bogotá, en Cundinamarca, en el resto del país, fuera de Colombia. Muchas gracias por estar acá con Canal Capital, el canal público de la ciudad. Y a nuestros invitados de esta última mesa de análisis, pues muchas gracias, profesor Barbosa, por estar con nosotros en este análisis. Esperamos, esto viene ahorita a primera vuelta y vienen más cosas. Vienen más, por supuesto, faltan dos, ¿no? Manuel Salazar, Muchas gracias. listo Sí. para madrugar mañana en Despierta Bogotá, ¿no? Sí, eso dijo Mauricio. No, le toca ir a dormir. Sí, no, voy. Tiene usted que estar No mañana tengo con las- problema en la vida. Senador Galán, muchas gracias por estar con Jessy, por la nosotros. invitación. Todos ustedes, muchas gracias y los esperamos mañana, 6 de la mañana, con la programación habitual de Canal Capital con Despierta Bogotá. Muy buenas noches.